Un anuncio en la pantalla avisa que el tren está llegando. Todo parece una mañana normal y tranquila en la ciudad. El metro avanza a toda velocidad por el túnel, iluminando las vías mientras se acerca a la estación. Woo Jung-kook espera frente a las puertas vistiendo su uniforme de cartero. Parece un día cualquiera, pero algo se siente fuera de lugar. El chico sube al vagón y camina buscando un lugar, ignorando el bullicio de la gente a su alrededor. Una chica se le acerca amablemente y le pregunta por qué no se sienta un momento con ellos. Se sientan a charlar y ríen recordando anécdotas de cuando jugaban juntos en el bosque. Jung-kook escucha en silencio, pensando en las historias que le contaba un anciano sobre el mundo de antes. De pronto, la calidez desaparece y el vagón se llena de sombras oscuras y un frío repentino. Un niño corre por el pasillo llamando a su madre, rompiendo la extraña atmósfera pesada. La mujer lo detiene en seco, regañándolo por correr en un lugar público aunque esté casi vacío. Jung-kook observa la escena con amargura, dándose cuenta de que todo esto es solo una ilusión en su cabeza. El tren sale del túnel y una luz cegadora lo consume todo por completo en un instante. Jung-kook abre los ojos y se encuentra en la verdadera realidad, un vagón oxidado, oscuro y podrido. En su mano sostiene un pequeño llavero con forma de tren, el único tesoro que le queda del pasado. Levanta el juguete mirando hacia el techo, recordando que ese sueño es lo único que lo mantiene cuerdo. Al bajar la vista, se encuentra con un esqueleto sentado frente a él, cubierto de polvo y olvido. Esos restos humanos son el testimonio silencioso del día en que el mundo se detuvo para siempre. El chico se levanta y se prepara para empezar su jornada, dejando atrás los fantasmas de su memoria. Desde la ventana de un edificio en ruinas, contempla el paisaje desolado que ahora llama hogar. Gigantescos pilares negros se alzan entre los rascacielos destruidos, dominando el horizonte de la ciudad muerta. Dicen que hace 40 años, antes de que él naciera, el mundo era un lugar muy diferente. Las personas caminaban por parques hermosos y disfrutaban de un mundo seguro y pacífico. Pero la tragedia llegó de la nada cuando una extraña luz se abrió en lo más alto del cielo. De la nada, unos gigantescos pilares negros empezaron a caer del cielo como lanzas, destruyendo todo a su paso. Nadie estaba preparado para ver cómo la civilización moderna era aplastada por estos misteriosos monolitos en un abrir y cerrar de ojos. Pilares de origen desconocido caen del cielo, marcando el inicio del colapso total de la humanidad. El impacto es devastador, consumiéndolo todo en un destello de destrucción pura que borra las ciudades del mapa. Jung-kook abre los ojos de golpe, despertando de esa pesadilla que parece grabada a fuego en su mente. Se encuentra en medio de un edificio en ruinas, pensando en cómo terminó el mundo según las viejas historias que le contaban. El chico se agacha para recoger su llavero, reflexionando sobre lo difícil que es creer en un pasado tan pacífico. Observa el pequeño tren en su palma, un objeto que representa una civilización que nunca llegó a conocer. Le cuesta imaginar a cientos de extraños amontonados en un vagón. En el mundo actual, eso sería una sentencia de muerte. Jung-kook mira hacia la salida, convencido de que la paz del viejo mundo es algo que simplemente no tiene sentido ahora. Sacude la cabeza para alejar esos pensamientos, pues le parecen simples tonterías de gente que no conoce la realidad. Camina por los pasillos derruidos, seguro de que cualquiera que hable de paz hoy en día es solo un estafador. Aún así, una pequeña parte de él no puede evitar sentir curiosidad por lo que se sentía viajar en esos túneles. Se mueve con agilidad por las ruinas, preguntándose si cruzar el subsuelo a toda velocidad se sentiría como viajar por el espacio. De pronto, el eco de unas pisadas rompe el silencio del edificio y lo pone en alerta máxima. Jung-kook se pega a la pared de inmediato, ocultándose entre las sombras para evaluar la situación. Por el ritmo de los pasos, deduce que se trata de al menos 2 soldados que se aproximan a su posición. Al asomarse, identifica a un par de desertores y se pregunta qué demonios hacen en un lugar tan apartado. Decide que lo mejor es no involucrarse y planea simplemente dejarlos pasar para evitar problemas innecesarios. Uno de los soldados se queda quieto, vigilando el área con su rifle listo para cualquier amenaza. El sujeto nota rastros recientes en el polvo y se da cuenta de que no están solos en el edificio. Jung-kook exhala con resignación, sabiendo que el encuentro ahora es inevitable. Los desertores se dan la vuelta alarmados, apuntando sus armas hacia donde se encuentra el chico. Al ver que no parece una amenaza inmediata, uno de los hombres le pide al otro que baje un poco la guardia. Jung-kook les pregunta con total calma qué es lo que buscan, mientras ellos se sorprenden al ver que solo es un cartero. Los soldados lo interrogan con dureza, pero el chico mantiene la calma y asegura que solo debe entregar una alerta de ataque aéreo.
Hancock los observa fijamente con una mirada analítica, tratando de adivinar las verdaderas intenciones de este grupo. El desertor de la máscara de gas sostiene su rifle mientras Hancock deduce que deben haber pasado por una pelea brutal donde solo sobrevivieron ellos dos. Al enterarse de su misión de entregar una alerta de ataque aéreo, el soldado comenta lo difícil que es su vida, a lo que Hancock responde preguntando si tienen hambre. El desertor del visor se queda sorprendido cuando el chico menciona casualmente que le sobró algo de comida. Con una mirada calculadora, Hancock les pregunta si tienen algo valioso para intercambiar por las provisiones. El hombre de la máscara comienza a revisar su equipo apresuradamente, ofreciendo vendas, suministros de higiene, baterías y hasta antibióticos. Con un tono impaciente, el otro desertor le pregunta directamente qué es lo que busca a cambio. La respuesta del chico es simple y directa: munición. Los soldados se quedan en silencio, desconcertados por la extraña petición de un simple repartidor. Hancock sonríe con confianza, reafirmando que lo único que le interesa es el parque de balas. Les explica que su propia munición es de calibre 5.56, pero aclara que no planea usarla él mismo. Como cartero, sabe que no puede cargar con mucho equipaje, por lo que las balas son la moneda perfecta, pequeñas, ligeras y extremadamente valiosas. El desertor intenta insistir con los medicamentos, pero el chico se mantiene firme en que solo aceptará munición. El hombre del visor se pone a la defensiva, alegando que ellos también necesitan conservar cada bala que les queda. Hancock simplemente sonríe y comienza a buscar algo en su bolso con total tranquilidad. Les muestra sus suministros y les propone un trato irresistible, todo eso a cambio de una sola bala. Ante la incredulidad de los soldados, el chico reitera su oferta, asegurando que no pedirá ni una gota más. Incluso llega a ofrecer un encendedor lleno de combustible si los antibióticos no les parecen suficiente incentivo. El desertor de la máscara permanece en silencio mientras observa el reflejo del cartero en su visor, sospechando de su actitud. Hancock se agacha junto a su equipaje, esperando una respuesta de los dos hombres armados. El tono de su voz cambia repentinamente, dejando entrever que ha descubierto algo importante. Su mirada se vuelve fría y analítica mientras estudia los movimientos de los desertores. Sin rodeos, Hancock lanza una bomba verbal al asegurar que sabe perfectamente que esas armas están vacías. Enfurecido por verse descubierto, el hombre de la máscara le apunta con el rifle y le pregunta si quiere comprobarlo por las malas. Woo Jong-kook levanta las manos con una sonrisa burlona, intentando calmar las cosas mientras el soldado le ordena que se calle. El desertor estalla en furia, gritando que no permitirá que un simple cartero inútil se ría de su desgracia. Woo Jong-kook suspira ante el insulto, señalando que los desertores están en una situación desesperada de la que no pueden escapar. El chico nota que estos hombres ya ni siquiera califican como desertores, sino como algo mucho peor dado su comportamiento hostil. Con una sonrisa cínica, Hancock decide que simplemente debería llamarlos ladrones de poca monta por intentar intimidarlo. Enfurecido, el desertor de la máscara de gas se lanza al ataque con su arma, pero el cartero reacciona con una agilidad asombrosa. Hancock esquiva el golpe con facilidad, recordándoles que su agresividad solo confirma que sus rifles están totalmente vacíos. De un solo movimiento preciso, el joven golpea al desertor, rompiendo parte de su máscara en el proceso. El soldado suelta un quejido de dolor al ser superado físicamente por quien creía que era una presa fácil. El segundo desertor, el del visor, saca un cuchillo táctico y se lanza contra Hancock por la espalda. El destello del acero corta el aire en un ataque rápido destinado a terminar el enfrentamiento de inmediato. El desertor intenta apuñalar la garganta del cartero, buscando un golpe mortal y definitivo. Hancock mantiene la calma incluso con el arma blanca a milímetros de su piel, analizando el estilo de lucha de su oponente. El chico critica la técnica del soldado, calificándola como un movimiento excesivo y torpe que deja demasiadas aberturas. Realizando una maniobra acrobática, Hancock contraataca con una patada ascendente que toma por sorpresa al hombre armado. El desertor retrocede sorprendido por la fuerza del impacto, incapaz de creer que un simple repartidor tenga tales habilidades de combate. Hancock le ordena que deje de lado sus tonterías, mientras se prepara para terminar con el altercado de una vez por todas. Un sonido metálico resuena cuando el cuchillo del soldado choca contra algo oculto bajo la manga del uniforme del cartero. El desertor del visor se queda atónito al ver chispas saltar de su propio ataque, dándose cuenta de que Hancock no es una persona común. Aprovechando la confusión del enemigo, el joven lanza un puñetazo cargado con una potencia devastadora. Hancock reflexiona sobre lo molesta que es la discriminación contra los carteros mientras su puño conecta de lleno. El impacto manda al desertor al suelo,
dejándolo fuera de combate instantáneamente ante la mirada impasible del chico. El soldado caído señala con terror el brazo de Jungkook, dándose cuenta de que lleva algo que no debería pertenecerle a un civil. Bajo la tela desgarrada de su manga, Jungkook revela un brazalete táctico metálico con el emblema de las fuerzas gubernamentales. El cartero lamenta que su valioso equipo se haya rayado durante la pelea, ignorando las preguntas del hombre aterrado. Los desertores le advierten que usar equipo oficial es una sentencia de muerte, pero a Jungkook solo le importa saber cómo pagarán por haberle roto el uniforme. Con una mirada que hiela la sangre, el chico les dice que les mostrará exactamente cómo piensa cobrar esa deuda. Jungkook saca su propia arma, una pistola de aspecto avanzado, para demostrarles a los desertores con quien se han metido realmente. El desertor del visor se queda helado al reconocer que el chico porta una pistola de cazador, un equipo que un civil jamás debería poseer en este mundo. Ante la pregunta desesperada de los soldados sobre su verdadera identidad, Jungkook simplemente los observa con una calma que resulta aterradora. Con una sonrisa socarrona, el joven señala el emblema de su uniforme y les asegura que, a pesar de sus habilidades, no es más que un simple cartero ordinario. Jungkook comienza a remendar su abrigo, preocupado por la reprimenda que le espera al volver al cuartel general. El chico observa el daño con detenimiento, preguntándose si un simple arreglo será suficiente por ahora. Se pone el uniforme mientras se queja de que lo obtenido apenas alcanzará para cubrir los gastos de reparación. Con el trabajo terminado, decide que no hay tiempo que perder y debe ponerse en marcha de inmediato. Jungkook camina solo por una carretera desolada, consciente de que solo quedan 3 horas para el ataque aéreo. Frente a él se alza un imponente asentamiento fortificado con muros masivos y un extraño techo de acero. Desde lo alto de la muralla, los guardias le ordenan que se detenga mientras le apuntan con sus armas. Este tipo sigue avanzando con calma, ignorando las advertencias y desconcertando a los vigilantes. Sin mediar palabra, el cartero saca un documento oficial para identificarse ante los hombres armados. Al ver el sello del gobierno, el guardia de la máscara se queda paralizado por la sorpresa. Jungkook les informa fríamente que trae una alerta de ataque aéreo y que el tiempo se agota rápidamente. Park Chung-hye no puede creer que un simple cartero sea el encargado de entregar una noticia tan terrible. La tensión crece en el muro mientras los guardias comprenden que un pilar gigante está por caer sobre sus cabezas. Ignorando las dudas, el chico busca algo más en su bolso para confirmar la urgencia del mensaje. Muestra un dispositivo que emite una luz roja parpadeante mientras urge a los soldados a llamar a su líder. Un estruendo metálico retumba en el lugar cuando las pesadas puertas blindadas empiezan a abrirse. El guardia le indica que entre rápidamente para hablar con los altos mandos del lugar. Jungkook ingresa a la fortaleza bajo la mirada desconfiada de quienes vigilan desde las alturas. El cartero levanta la vista, analizando con detalle la estructura interna de aquel refugio improvisado. Observa el enorme techo de acero con escepticismo, sabiendo que no servirá de nada contra la amenaza que viene. La alarma de evacuación empieza a sonar con fuerza, desatando el caos y las dudas entre los residentes. Kyung-hye se queda en shock al darse cuenta de que el día del desastre finalmente ha llegado. Mientras todos entran en pánico, el muchacho mantiene su expresión gélida, enfocado en terminar su misión. El guardia lo escolta por los pasillos oscuros hasta dejarlo finalmente frente al capitán. El líder del lugar lo observa fijamente en silencio, tratando de descifrar qué tan importante es la llegada de este extraño. El capitán reflexiona sobre las precauciones que se deben tomar al visitar un nuevo asentamiento por primera vez. Jungkook mantiene una mirada neutral mientras escucha que lo primero es entender las reglas locales. En un mundo sin comunicaciones ni transporte, los carteros se han convertido en el único vínculo entre los sobrevivientes. Cada comunidad dispersa ha tenido que crear sus propias defensas bajo un cielo que ya no es seguro. Aislados, estos grupos desarrollaron sus propias creencias y leyes estrictas para no desmoronarse. El líder le advierte al chico que una de las normas básicas es no hablar hasta que alguien más se dirija a él. De repente, la sombra del hombre se proyecta sobre él mientras lo llama por su título oficial. Cambiando el tono a uno más amistoso, el capitán lo abraza por los hombros y lo invita a tomar algo. Ya en privado, el ambiente se vuelve pesado al mencionar la inminente caída de un pilar negro. Jungkook le entrega el informe oficial, confirmando que la predicción del gobierno marca el impacto en solo 2 horas. El hombre observa el documento con confusión, admitiendo que esos números no tienen sentido para él. Deja los papeles sobre la mesa y mira al chico, asumiendo que él sí comprende el significado de esos códigos. Cuando le preguntan si su hogar resistirá, el muchacho responde con frialdad que él solo es un mensajero. Se da la vuelta para marcharse, ignorando las súplicas del líder por obtener una respuesta honesta. Un guardia se enfurece por su actitud,
pero el capitán interviene rápidamente para calmar la situación. Hancock menciona la segunda regla, no interferir en los asuntos que no le corresponden. Se agacha para buscar algo en su equipo, asegurando que aún tiene trabajo pendiente que hacer allí. El hombre lo observa con curiosidad, preguntándose si lo que está por hacer es parte de sus tareas oficiales. El chico saca un pequeño dispositivo tecnológico diseñado para medir el impacto de los pilares. Explica que deben comparar los datos reales con las predicciones mientras el capitán duda sobre la eficacia de su techo protector. Con la mirada baja, Hancock revela una verdad aterradora. Los pilares no son simples objetos que caen al azar. Señala que estas estructuras actúan como organismos vivos que pueden maniobrar en el aire para golpear su objetivo. El cartero lo mira fijamente, dejando claro que un techo de acero no detendrá algo que elige dónde aterrizar. Solo quedan 2 horas y el reloj no se detiene. Ahora la decisión final está totalmente en manos del líder. Hancock guarda silencio mientras el pánico se extiende por todo el lugar. Pero esa misma desesperación hace que los residentes comiencen a buscarlo. Varios residentes se acercan a Hancock intentando intercambiar agua y otros suministros básicos por sus servicios. El chico les aclara de inmediato que lo único que realmente le interesa obtener en este momento es munición. Tal como sospechaba, nadie en el lugar parece tener balas para ofrecer y la multitud se dispersa rápidamente. De repente, alguien lo llama por su título, deteniéndolo antes de que pueda abandonar el área. A falta de proyectiles, un hombre le ofrece una vieja granada a cambio de las vendas que lleva el cartero. Hancock se detiene a considerar el trato mientras camina lentamente hacia el interesado. El chico acepta el intercambio, argumentando que sus vendas son lo suficientemente baratas como para arriesgarse con el explosivo. Usando su habilidad ocular, analiza la estructura interna del objeto y confirma que la granada todavía funciona perfectamente. El capitán le pregunta por qué sigue perdiendo el tiempo allí si sabe que el peligro es inminente. El líder cambia su expresión a una más solemne y admite que tiene un favor muy especial que pedirle. En ese momento aparece Park Jung-hee, presentándose con entusiasmo como la joven que lo recibió en la entrada. El muchacho la detiene con un gesto brusco, preguntándole directamente qué es lo que trama ahora. Hancock sospecha que algo no anda bien y exige una explicación clara sobre la repentina amabilidad de la chica. El capitán interviene explicando que ella tiene correo urgente y que su intención es viajar con el cartero hasta el cuartel general. A pesar de que podría simplemente entregarle el paquete, el hombre insiste en que Kyung-hee lo acompañe todo el camino. El chico se niega rotundamente, diciéndole que se largue porque él no permite que nadie lo siga. La joven utiliza su linterna para proyectar una cara graciosa en la sombra de Hancock, burlándose de su seriedad. Él estalla en furia al ver que está desperdiciando la valiosa energía de la batería en una broma tan infantil. Para cerrar el trato, el capitán saca un cargador lleno de balas y se lo ofrece como pago por llevarse a la niña. Los ojos de Hancock se abren de par en par al ver el recurso más escaso y valioso de este mundo devastado. El líder suspira con resignación mientras Kyung-hee parece no entender la gravedad de lo que está sucediendo. Este tipo reflexiona sobre lo extraño que es ver a una niña portando semejante cantidad de munición militar de alta calidad. El cartero analiza el cargador y confirma que está prácticamente lleno con proyectiles de primera categoría. Hancock guarda silencio mientras analiza la oferta, consciente de que no puede darse el lujo de rechazar un pago así. El capitán acaricia a la niña con ternura, mientras el chico maldice por lo bajo al ver que ha caído por completo en su manipulación. Hancock acepta el trato, afirmando que por el valor de esas municiones, incluso él mismo se encargaría de la entrega si fuera necesario. Sin embargo, el capitán insiste en que su prioridad es que ponga a salvo a Kyung-hee llevándola al cuartel general. Con una sonrisa melancólica, el líder del asentamiento aclara que este lugar es su hogar y no piensa abandonarlo. El hombre explica con determinación que alguien debe quedarse para proteger lo que han construido, pero se niega a dejar que la pequeña corra el mismo riesgo de morir bajo los escombros. Hancock observa el refugio una última vez, pensando para sus adentros que un techo tan frágil como ese no servirá de nada contra la fuerza de un pilar negro. El chico reflexiona con frialdad sobre la mentalidad de los sobrevivientes, quienes creen erróneamente que cualquier cosa destruida siempre puede ser reconstruida. Finalmente, el cartero le ordena a Kyung-hee que lo siga, aceptando a regañadientes su nueva misión de escolta mientras la niña se despide. Ambos caminan entre las ruinas de la ciudad mientras el cielo se vuelve cada vez más oscuro y amenazante. La niña pregunta con miedo si el refugio realmente podrá resistir el inminente impacto. Con una crueldad necesaria, Hancock le responde con un rotundo, no,
lo que deja a la pequeña Kyung-hee en estado de shock y preguntándose por qué no se lo advirtió a los demás. El muchacho se detiene por un segundo y le explica que existen dos razones fundamentales para su silencio ante el capitán. Primero, aclara que las personas que han decidido quedarse no se irán sin importar cuántas advertencias reciban, y luego hace una pausa antes de revelar el segundo motivo. Mientras los relámpagos cruzan el cielo cargado de ceniza, Jungkook menciona que siempre existe una oportunidad entre 1.000.000 de que algo inesperado ocurra. Con una mirada cargada de experiencia, el cartero sugiere que tal vez ellos realmente logren sobrevivir por pura suerte, tal como él mismo lo hizo en el pasado. Solo quedan 30 minutos para que el ataque aéreo comience. El cielo se tiñe de un naranja violento mientras el desastre golpea finalmente el asentamiento. Dentro de un bar, el líquido en un vaso vibra violentamente por los constantes temblores. Alguien le pregunta al capitán si de verdad no piensa evacuar el lugar. El capitán se mantiene tranquilo en la barra, confiando en que el techo que los protegió antes lo hará de nuevo. Decide servirse el licor que guardó durante años solo para este momento. Woo Jungkook le entrega una copa, acompañando al hombre en su resignada despedida. El líder del asentamiento mira al suelo pensativo, preguntando si el cartero tuvo algo más que decir antes de irse. Su mirada es fría y decidida. El hombre ya ha tomado su decisión definitiva. Woo Jungkook observa el horizonte devastado, comentando que un techo siempre puede ser reconstruido con el tiempo. El hombre aprieta su vaso, guardando para sí mismo el verdadero significado de su sacrificio. El cartero rompe el silencio pidiendo algo de comida para el largo viaje que les espera. El capitán asiente con una ligera sonrisa y busca algo entre sus provisiones restantes. Menciona que solo tiene carne seca, y Park Kyung-hee no pierde el tiempo para empezar a comer. La pequeña bromea diciendo que su mochila es como un bolso mágico de donde sale de todo. Le ofrece un poco al chico, pero él prefiere mantenerse alerta. Woo Jungkook busca algo en su equipo mientras la niña descansa un momento. Al revisar el cargador del rifle, se da cuenta de que falta una bala. Sabe perfectamente que el capitán no habría entregado un arma incompleta. El cartero se queda pensativo, deduciendo que la niña debe estar ocultando algo por su cuenta. Ella lo mira a los ojos y le agradece por cumplir su promesa de llevarla. Jungkook se queda sorprendido, sin saber qué responder ante tanta honestidad. Park Kyung-hee admite que pensó que él simplemente tomaría la munición y la dejaría abandonada a su suerte. Woo Jungkook le da la espalda y aclara que ella es quien lo sigue por voluntad propia, intentando no encariñarse con nadie. Pero la chica insiste en que quiere agradecerle de la forma correcta por su ayuda. Con una sonrisa radiante, le levanta el dedo medio sin saber lo que realmente significa fuera de su hogar. El cartero casi pierde la compostura y le pregunta con furia qué cree que está haciendo con ese dedo. Ella explica inocentemente que en su asentamiento eso significa gratitud, dejando al chico totalmente frustrado. Park Kyung-hee le exige que la llame por su nombre, pero él insiste en tratarla solo como a una niña. Woo Jungkook le advierte que las reglas en el mundo exterior son totalmente distintas a las que ella conoce. Para evitar que se meta en líos innecesarios, este tipo decide enseñarle el gesto correcto que debe usar para dar las gracias. Woo Jungkook termina la lección diciéndole que, a partir de ahora, el pulgar arriba será su forma de dar las gracias en el mundo exterior. Park Kyung-hee asiente, tratando de asimilar esta nueva regla de etiqueta en un mundo tan hostil. De repente, un estruendo ensordecedor congela a la pequeña. El suelo comienza a vibrar y sus ojos se abren de par en par al sentir que algo terrible está a punto de suceder. El cartero se pone en pie de inmediato, mirando hacia el horizonte con una calma inquietante mientras anuncia que el momento ha llegado. El cielo ya no es un refugio, sino la fuente de su destrucción. Un destello cegador rasga las nubes negras, iluminando el páramo con una luz eléctrica que no trae esperanza, sino muerte. La energía acumulada en las alturas está lista para ser descargada sobre la tierra. Jungkook reacciona rápido y abraza a la niña, ordenándole que se cubra los oídos porque el ruido será devastador. Kyung-hee se acurruca contra él, temblando mientras espera el impacto inminente. Mientras la luz se intensifica, Jungkook reflexiona sobre cómo el cielo parece contener una furia silenciosa que acecha a la humanidad desde hace décadas. Es una rabia antigua que nunca se agota. Kyung-hee mira hacia arriba aterrada mientras el chico explica que esos pilares caen como clavos gigantes martilleando la tierra. Ella pregunta qué son esas cosas, incapaz de comprender la magnitud del desastre. La antigua era colapsó hace mucho, y Jungkook sabe que la razón por la que no han podido recuperarse es precisamente por estos ataques constantes.
Los pilares no son accidentes naturales, son algo mucho peor. Desde el aire se ve la escala de la tragedia. Los pilares atacan con inteligencia, destruyendo solo las instalaciones principales para asegurar que los humanos nunca vuelvan a levantarse. Solo el cuartel general y unos pocos lugares están a salvo. Menciona el Geofront, una serie de bases construidas profundamente bajo tierra para escapar de la mirada del cielo. Kyung-hee repite el nombre, confundida por la idea de una ciudad subterránea. El cartero murmura que ya está aquí. Un segundo antes del impacto, el silencio se vuelve absoluto. Una explosión de luz blanca borra todo rastro de sombras mientras el pilar impacta directamente contra el asentamiento. La onda de choque pulveriza el hogar que la niña conocía en un abrir y cerrar de ojos. El pilar negro desciende como una sentencia divina, clavándose profundamente en las ruinas humeantes de la ciudad. No queda nada más que escombros y polvo. Con una frialdad profesional, Jungkook declara que el trabajo en esta zona ha terminado. Le dice a la niña que es hora de ponerse en marcha hacia el cuartel general. Kyung-hee se queda de rodillas en medio de la nada, contemplando el vacío donde antes estaba su vida. Jungkook se detiene y le pregunta qué está haciendo, instándola a no perder el tiempo. La pequeña no responde, simplemente mira hacia el suelo mientras el peso de la pérdida finalmente la alcanza. Su mundo entero ha dejado de existir en cuestión de minutos. Sin decir una palabra más, Jungkook comienza a caminar hacia la oscuridad. Kyung-hee se levanta lentamente y lo sigue, dejando atrás las cenizas de su pasado. La autopista en ruinas se extiende ante ellos, cubierta de rocas gigantes y vehículos abandonados. Es un cementerio de hormigón que parece no tener fin bajo la luz de la luna. A lo lejos, sus sombras se alargan sobre el asfalto agrietado mientras avanzan en silencio. El único sonido es el roce de sus botas contra la piedra. Kyung-hee no puede contenerse más y las lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas. Llora por el capitán, por sus amigos y por el único hogar que conoció, ahora borrado del mapa. Camina cabizbaja, tratando de ocultar su llanto del cartero para no parecer débil en un momento tan crítico. El dolor es sordo, pero constante. Ella lo llama suavemente, buscando algún tipo de consuelo en medio de la tragedia. Jungkook se detiene y mira hacia atrás, notando finalmente el estado emocional de su compañera. Él le explica que, aunque los pilares negros son un desastre absoluto, traen consigo una única cosa buena. Intenta distraerla de su miseria con un dato que solo los que viven en el exterior conocen. Kyung-hee levanta la mirada confundida, todavía con los ojos llorosos. No entiende qué podría tener de bueno un ataque que destruyó todo a su paso, pero el cartero le pide que mire hacia arriba. Con el polvo finalmente asentado, el cielo nocturno revela una claridad que ella no esperaba encontrar. Woo Jungkook señala hacia arriba, diciéndole a la niña que esta noche las estrellas brillan con más intensidad que nunca. Es un pequeño consuelo en medio de tanta oscuridad. Él intenta hacerle ver que, a pesar del desastre del ataque, el cielo despejado es una de las pocas cosas buenas que quedan en este mundo devastado. Sorprendida por su actitud, Park Kyung-hee le pregunta directamente si acaso está intentando consolarla. Jungkook se queda callado un momento, claramente incómodo por haber dejado ver su lado más blando. Él retoma su frialdad de inmediato y asegura que odia el llanto porque solo les hace perder la energía necesaria para el largo viaje que les espera. Camina adelantándose, dejando a la niña pensativa. A pesar de sus duras palabras, Kyung-hee esboza una pequeña sonrisa, sintiendo que por primera vez no está sola en este páramo. Su mirada refleja un poco más de esperanza. Mientras avanzan entre los escombros, ella siente curiosidad y le pregunta por qué hace este trabajo. Jungkook responde con pragmatismo que lo hace para sobrevivir, pero la niña insiste en saber si tiene algún sueño personal. Jungkook le devuelve la pregunta, cuestionando qué mensaje es tan vital para que ella arriesgue su vida de esa manera. Kyung-hee no se rinde y reclama que él todavía no le ha contado nada sobre su propia historia. Exasperado por la insistencia de la pequeña, el cartero finalmente cede y le dice que le mostrará algo muy especial que guarda en su equipo. Saca un pequeño llavero en forma de vagón de tren, y la niña lo observa con asombro, preguntándose qué es ese extraño objeto en miniatura. Con una sonrisa inusual, Jungkook le pregunta si conoce el metro.
explicándole que era un dispositivo que transportaba a cientos de personas de un lugar a otro. Ella comenta con gracia que tiene el tamaño perfecto para metérselo en la boca, a lo que él aclara rápidamente que se trata solo de una representación a escala de algo colosal. Él le pide que cierre los ojos y simplemente intente imaginarlo en su mente, dejando que el recuerdo del viejo mundo cobre vida. En su imaginación, el cartero describe cómo era viajar a gran velocidad bajo tierra, llevando a multitudes de personas a través de túneles infinitos. Jungkook confiesa que el metro es una reliquia de la antigua era, pero que mantiene la esperanza de poder subir a uno de verdad algún día y recorrer el mundo. Kyung-ge se ríe y le dice que es mucho más inocente de lo que su apariencia ruda y distante sugiere. Sus risas resuenan suavemente en medio de la destrucción. Él se pone serio de golpe y le pregunta directamente hasta cuándo piensa seguir ocultando que le falta algo en su equipo. La niña se queda petrificada ante el cambio repentino de tono. La confronta sin rodeos, mencionando que sabe perfectamente que ella escondió una de las balas del rifle que le dio el capitán antes de partir. Mientras la observa, Jungkook piensa que no pretende quitarle su último recurso de defensa, pero necesita que ella aprenda a confiar plenamente en él y deje de ocultar cosas. Acorralada, Kyung-ge suelta una mentira desesperada diciendo que se comió la bala porque tenía mucha hambre, dejando al cartero totalmente descolocado. Él grita horrorizado preguntándole si ha perdido el juicio por completo. Ella se disculpa rápidamente, alegando que se había terminado toda su comida y no tenía otra opción. Jungkook no puede creer lo que escucha y piensa para sí mismo que la niña tiene demasiados hábitos extraños que corregir si quiere sobrevivir en el mundo exterior. Él pone su mano sobre el hombro de la pequeña y le dice con voz firme que la próxima vez simplemente le pida comida a él, ya que compartirá sus provisiones sin problemas. Ella lo mira con asombro, dándose cuenta de que bajo esa capa de frialdad, el cartero realmente se preocupa por su bienestar. Ella asiente agradecida. De repente, un ruido extraño rompe el silencio y pone a Jungkook en alerta máxima. El chico se queda petrificado, escaneando las sombras mientras siente que algo los observa. De inmediato, el cartero pone a Kyung-ge a cubierto y se prepara para pelear. La niña se aferra a su brazo, aterrorizada por esa presencia invisible que se acerca en la oscuridad. Woo Jungkook le ordena silencio a Park Kyung-ge, pidiéndole que no mueva ni un solo músculo. La niña, confundida y asustada, apenas puede susurrar una pregunta mientras se aferra a su arma. El cartero explica en voz baja que el colapso de la civilización no se debió únicamente a los devastadores ataques aéreos de los pilares. Hay horrores mucho más tangibles acechando en las sombras de las ruinas. Aparecen ante ellos los monstruos negros, criaturas humanoides distorsionadas con picos saliendo de sus cuerpos y un único ojo brillante de color naranja. Estas aberraciones nacen de los propios pilares con un solo propósito, cazar a los sobrevivientes. Jungkook desenfunda su cuchillo, decidido a encargarse de la amenaza de la forma más silenciosa posible. Sabe que cualquier ruido innecesario en medio de la noche podría atraer a una horda entera. Se mueve con cautela, midiendo cada paso sobre el asfalto agrietado. La tensión es casi palpable mientras se aproxima a las sombras que acechan entre los escombros. Uno de los monstruos gira su cabeza, su ojo resplandeciente parece detectar algo en la oscuridad. La criatura emite un sonido gutural, preparándose para el ataque. Kyung-ge entra en pánico al ver a la criatura tan cerca. Su corazón late con fuerza y el miedo nubla el juicio que el cartero intentaba imponerle. El peligro es demasiado real para quedarse quieta. Ignorando las advertencias de Jungkook, la niña apunta su rifle y abre fuego. El estruendo del disparo rompe el silencio de la noche y el destello del cañón ilumina su rostro decidido, marcando el inicio de un enfrentamiento que el cartero quería evitar. Una luz corta la oscuridad total, revelando el peligro que acecha en las sombras. Woo Jungkook se queda helado al ver a Park Kyung-ge armada y lista para disparar. La pequeña no era tan indefensa como él pensaba. El cartero no puede creer que ella estuviera ocultando algo así mientras los monstruos se acercan. Esa niña definitivamente tiene sus propios secretos. Resulta que Park Kyung-ge guardaba munición en secreto durante todo este tiempo. Su mirada decidida muestra que está más que lista para pelear. Con una sonrisa amarga, la pequeña lo llama idiota por no haberse dado cuenta antes. La tensión entre ellos explota en medio del caos. Sola y rodeada de sombras, la niña se mantiene firme frente al avance de las criaturas. Es una imagen de pura valentía en un momento desesperado. Woo Jungkook no pierde tiempo y se lanza al ataque, atravesando a uno de los monstruos con su cuchillo.
Sus movimientos son rápidos, precisos y letales. Pero la pelea no ha terminado y el chico advierte que todavía queda un enemigo más por enfrentar. Su rostro refleja la urgencia de la situación. Una criatura gigantesca aparece de repente detrás de Park Kyung-hee, proyectando una sombra aterradora sobre ella. El peligro ha escalado a un nivel completamente nuevo. Sin dudarlo ni un segundo, Jungkook salta hacia el enorme monstruo para proteger a la pequeña. Es un ataque frontal contra un enemigo que parece imparable. Park Kyung-hee se concentra al máximo, preparando toda su fuerza para el golpe decisivo. Sabe muy bien que no puede permitirse ni un solo error en este momento. Se lanza al ataque en un choque brutal contra las sombras. La pelea se decide en el aire, pero el peligro resulta ser mucho mayor de lo que imaginaba. Park Kyung-hee es alcanzada por un ataque oscuro, quedando gravemente herida en medio del enfrentamiento. Woo Jungkook corre hacia ella, encontrándola en el suelo y cubierta de sangre. La situación es crítica y el tiempo se agota rápidamente. Mientras el cartero la sostiene, le reclama por no haber escuchado sus advertencias. Ella simplemente admite que temía por él, pensando que un cuchillo no sería suficiente para defenderlos. Él quiere saber por qué le ocultó la verdad sobre su situación. La pequeña explica que su capitán le enseñó que, para sobrevivir en este mundo cruel, siempre hay que guardar un secreto. Kyung-hee sonríe débilmente, diciendo que siempre hace falta un as bajo la manga para salir adelante. Aunque está muy débil, no puede evitar admirar la increíble fuerza de Jungkook. Los ojos de Jungkook brillan con una intensidad extraña mientras procesa la gravedad del momento. Su mirada fría oculta la rabia y la frustración que siente por no haber podido evitar esto. El sistema lanza una alerta devastadora, la probabilidad de supervivencia es de apenas un 0.9%. Es una sentencia de muerte numérica que el chico no quiere aceptar. Jungkook sabe que el ruido atraerá a más monstruos y que no podrá enfrentar a otro líder solo. La lógica de su interfaz le dice que las medicinas ya no servirán de nada. El cartero maldice frustrado, odiando que un simple número intente decidir quién vive y quién muere. Se niega a rendirse ante la fría estadística del sistema. Con la mirada baja y sombría, él acepta la cruel realidad que tiene frente a sus ojos. El silencio entre ellos pesa más que cualquier palabra. Park Kyung-hee se da cuenta de que su tiempo se agota y le pide un último favor a su protector. Ella lo mira fijamente, rogándole que escuche su petición final. La niña saca un sobre manchado de sangre, preparándose para confiarle su posesión más valiosa. Sabe que él es el único capaz de llevar este mensaje a su destino. Park Kyung-hee le entrega una carta manchada de sangre a Woo Jungkook, preguntándole si puede aceptarla como su última entrega oficial. El sobre revela que el remitente es la pequeña Kyung-hee y que el mensaje proviene directamente del refugio de la provincia de Gyeonggi. Al ver el destino, Jungkook se queda helado. La carta debe llegar hasta Yeongdeunpojeu, en Seúl. Es un viaje casi imposible a través de territorio enemigo. La niña, con el rostro cubierto de sangre, le ruega que acepte la misión, asegurando que es algo por lo que vale la pena arriesgarlo todo. Mientras tanto, el cartero nota con horror que otros grupos de monstruos ya los han rodeado por completo. El tiempo se agota y la situación es crítica. Kyung-hee lo mira fijamente y le pregunta si todavía guarda aquel objeto especial que intercambió anteriormente en el refugio. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa llena de tristeza, ella le pide que tome ese objeto como pago por la entrega, pidiéndole que le prometa cumplir su encargo. Las aterradoras criaturas de los pilares emergen finalmente de las sombras, acechando a sus presas desde muy cerca. La pequeña cae al suelo debilitada por sus heridas, llamando una última vez al señor cartero en medio de la desolación. Bajo la fría luz de la luna, los ojos brillantes de los monstruos los rodean desde todos los ángulos, sin dejarles ninguna escapatoria. Kyung-hee se pone de pie de golpe, sujetando una granada con fuerza. Está decidida a distraer a los monstruos para que Jungkook tenga una oportunidad de huir de ese lugar. Con el explosivo en alto, la chica acepta que su sacrificio es necesario. Antes de que sea demasiado tarde, mira a su compañero para confiarle su última voluntad. Park Kyung-hee le suplica a Woo Jungkook que cumpla con su petición final. Es un ruego desesperado y cargado de emoción en medio de la tragedia inminente. Ella le dice con firmeza que confía plenamente en él para que la carta llegue a su destino en Seúl, entregándole así su última esperanza de que su mensaje sea escuchado. Con una sonrisa débil y el rostro manchado de sangre, la pequeña Kyung-hee le da las gracias al cartero mientras sus fuerzas se agotan por completo.
Es una despedida silenciosa y dolorosa. Hancock observa en silencio, con una mirada cargada de determinación y un pesar profundo ante el sacrificio que está a punto de presenciar. Sabe que no hay vuelta atrás. Kyung-hee activa la granada con manos temblorosas pero decididas, llamando por última vez al señor cartero mientras se prepara para el final. El sonido del seguro al saltar marca el inicio de su sacrificio. Las criaturas de los pilares se abalanzan sobre ella en el momento exacto en que una luz cegadora comienza a emanar del explosivo, rodeando a su presa en sus últimos instantes. Una explosión masiva desgarra la oscuridad de la noche, consumiendo a los monstruos y a la niña en un estallido de fuego violento que ilumina las ruinas de la ciudad. Tras el estruendo, solo quedan los restos carbonizados y humeantes de las criaturas esparcidos por el suelo desolado, testimonio mudo de la batalla que acaba de terminar. Entre los restos de una de las bestias más poderosas, un núcleo rojo brilla con una intensidad sobrenatural, revelando que no eran enemigos comunes. Hancock camina pesadamente sobre los escombros y los cadáveres de los monstruos, acercándose al centro de la destrucción con paso firme. Al recoger un orbe brillante de entre las cenizas, el cartero confirma que uno de los atacantes realmente llevaba un valioso núcleo de energía. Solo en la oscuridad del páramo, Hancock contempla el horizonte en silencio mientras la carga de su promesa comienza a sentirse cada vez más real. Hancock contempla la noche en silencio, admitiendo para sí mismo que el peso de los sacrificios presenciados le impedirá dormir tranquilo durante un buen tiempo. La escena se traslada al nuevo complejo gubernamental, una imponente estructura fortificada que sirve como centro de mando en este mundo devastado. Una torre monumental se alza sobre el complejo, vigilando desde las alturas como un símbolo de la autoridad que aún intenta mantener el orden. De vuelta en la base, Hancock camina por los fríos pasillos portando su uniforme y su bolso de cartero, manteniendo su habitual expresión impasible. A su regreso, es recibido por el director Bae, un hombre de aspecto carismático con camisa blanca y tirantes, quien lo saluda alegremente al verlo de vuelta tras su trabajo. El director Bae nota que el joven cartero no tiene buen semblante hoy, aunque bromea sobre su estatus como el mejor empleado del mes para tratar de aligerar el ambiente. Bae le informa que debe asistir sin falta a una sesión informativa sobre una nueva misión especial que se llevará a cabo en unos momentos. Aunque Hancock intenta excusarse alegando cansancio, el director Bae insiste y le pone una mano en el hombro, convencido de que la misión despertará su interés. Resignado, el cartero se dirige al lugar de la reunión mientras reflexiona sobre las exigencias constantes de su labor en el complejo. La sesión comienza en una sala llena de personal uniformado, donde un presentador desconocido con uniforme formal blanco toma la palabra frente a una pizarra informativa. Hancock se sienta junto al grupo, analizando con cuidado la información que están a punto de mostrarles. De pronto, su mirada se vuelve seria y distante. Antes de que la reunión avance, el recuerdo de una pequeña niña comienza a invadir sus pensamientos. Hancock recuerda con melancolía su encuentro con la pequeña Kyung-hee bajo la lluvia, el momento en que ella se presentó ante él con una chispa de esperanza en sus ojos. En su memoria surge el pacto que hicieron, comprendiendo que en un mundo donde todo se ha perdido, las señas y las promesas son el único lenguaje que aún conserva su valor. El recuerdo del sacrificio de Kyung-hee, sosteniendo aquel seguro de granada como su última forma de agradecimiento, sigue pesando en la conciencia del cartero. De vuelta en el presente, la tensa calma de la sesión informativa se rompe cuando uno de los presentes alza la mano para plantear una pregunta crucial sobre la misión. Una de las oficiales expresa su preocupación por el peso del cargamento, cuestionando si contarán con vehículos adecuados para atravesar los sectores más peligrosos. El presentador admite que la información es sumamente sensible para el gobierno, pero decide revelar los detalles del transporte que utilizarán en esta operación especial. Al mostrar un complejo mapa de las antiguas líneas de transporte, el oficial señala una ruta que deja a todos atónitos, pues se considera un camino absolutamente imposible de transitar. Con una sonrisa enigmática, el oficial sostiene que la misión es viable, preparando a la audiencia para un anuncio que nadie esperaba escuchar. Los ojos de Hancock se abren de par en par ante la incredulidad. La mención del antiguo sistema del metro resuena en su mente como algo fuera de toda lógica. El capítulo concluye con una revelación impactante que cambiará las reglas del juego. Las vías subterráneas, dadas por perdidas hace años, están siendo reconstruidas en secreto por el gobierno. Al escuchar las noticias en la reunión, Hancock se queda completamente helado. No puede creer que estén hablando de reactivar una línea de metro en este mundo devastado. En la pantalla explican que el objetivo final es transportar cientos de suministros militares a través de puntos estratégicos. Para lograrlo,
el gobierno está trabajando en secreto para reconstruir las antiguas rutas del metro. El oficial encargado señala que, antes de iniciar las obras, se requiere un trabajo de preparación muy detallado. Todo esto forma parte de un plan de apoyo logístico a gran escala para fortalecer el control militar. Un oficial con gafas toma la palabra con una expresión seria y fría. Aclara que para este proyecto solo buscan a personas que tengan un historial de servicio impecable y excelente. Este hombre explica que la misión actual servirá como una prueba de selección para los futuros reclutas del proyecto. Solo los que superen este reto podrán formar parte del equipo oficial de transporte. Hancock observa al oficial con desconfianza, tratando de identificar a qué departamento pertenece. Es la primera vez que ve a alguien de ese rango por aquí y su presencia lo pone en alerta. El presentador anuncia que los interesados en participar deben trasladarse de inmediato a la sala contigua. Los asistentes comienzan a moverse rápidamente mientras la tensión se siente en el aire. El chico tiene una mirada decidida y una pequeña sonrisa en el rostro. Siente que esta es la oportunidad que tanto esperaba para acercarse a su objetivo personal. Mientras sostiene un pequeño llavero en forma de tren, este tipo sueña con volver a ver un vagón de metro real. La nostalgia de un mundo que ya no existe lo golpea con fuerza en este momento. Su ambición crece al imaginar que no solo podría verlo, sino incluso viajar en uno de nuevo. Para él, esta misión es mucho más que un simple trabajo de entrega. De repente, el oficial de gafas lo detiene con un gesto seco y le dice que él es un caso especial. Hancock se detiene en seco, sorprendido por haber sido señalado directamente. El hombre lo mira fijamente mientras pronuncia su nombre completo con un tono que no admite réplicas. Parece que tiene planes muy específicos para el joven repartidor. La puerta se cierra de golpe con un estruendo, dejando a ambos a solas en la habitación. El ambiente se vuelve pesado y opresivo en un instante. Hancock cuestiona por qué lo retienen, ya que su intención era seguir al resto del grupo. Sin embargo, este tipo le informa que tiene órdenes de entregarle una misión de forma personal y directa. Al chico le parece muy sospechoso que el oficial ya conozca su cara y su nombre sin haberse presentado antes. Empieza a sospechar que algo extraño se oculta detrás de este encuentro privado. Sin perder tiempo, el hombre le entrega una carpeta con los detalles del encargo. Le comunica que él será el único responsable de cubrir una zona específica para esta tarea. Al ver que se trata del distrito de Yeoncheon, el muchacho se siente aliviado. Sabe que es una zona de reasentamiento segura, lo que hace que la entrega parezca un trabajo sencillo y ligero. En ese momento, recuerda cuando el director Bae le insistió mucho en que no faltara a esta reunión especial. Hancock empieza a atar cabos y sospecha que su superior movió hilos para favorecerlo. Piensa que el director Bae probablemente le consiguió un lugar seguro para evitar que corra riesgos innecesarios. Con esto en mente, acepta la carpeta y se prepara para empezar el trabajo de inmediato. Para su sorpresa, el oficial le arrebata la carpeta de las manos de forma brusca. Le dice con frialdad que ha decidido asignar ese trabajo fácil a otra persona. El chico se molesta al sentir que le están tomando el pelo después de darle tantas explicaciones. El hombre aclara que su única orden era informarle sobre la misión, nada más. Hancock adivina que también tiene la instrucción de convencerlo para que se una al proyecto general. El oficial admite que es cierto, pero recalca que él es quien decide el reparto del personal. Frustrado, este tipo le recrimina que solo le está haciendo perder el tiempo con rodeos innecesarios. No entiende por qué le da tantos detalles y al final no le va a permitir realizar ese encargo. El oficial cambia de tema y menciona que revisó su expediente, notando que está sospechosamente limpio. Hancock le responde con calma, asegurando que simplemente nunca ha tenido problemas con la ley, pero para este hombre, un historial tan perfecto es una señal de alerta. Siente que es como si el chico no hubiera existido antes de ser repartidor, lo que sugiere que oculta un pasado lleno de secretos. El oficial de gafas sugiere que Hancock posee una habilidad extraordinaria o, en su defecto, cuenta con un respaldo muy poderoso detrás de él. Este hombre admite sin rodeos que detesta a las personas que solo logran ascender en su campo gracias a sus conexiones e influencias. Hancock le pregunta directamente si se está refiriendo a él, pero el oficial aclara que no lo considera ese tipo de persona rastrera. Mientras su sombra se proyecta en el suelo, explica que solo se está presentando y dejando claro sus valores, pues aborrece los juegos sucios. El oficial señala que Hancock siempre ha sido el número uno pero solo ha aceptado misiones fáciles. El chico le responde con confianza,
asegurando que siempre las ha resuelto con total ligereza. Con una mirada gélida tras sus lentes, el hombre recalca que este nuevo proyecto es exclusivo para los mejores candidatos seleccionados. El muchacho le pregunta si su falta de confianza se debe únicamente a que nunca ha aceptado encargos de alto riesgo hasta ahora. El oficial asiente mientras revisa un dispositivo que emite una señal roja. Parece que la conversación está por terminar debido a un asunto urgente. Disculpándose por la interrupción, el hombre atiende una llamada importante y da por hecho que el chico ha entendido bien su mensaje. Menciona que la tarifa por entregar una sola carta será la más alta posible, pero advierte que su nivel de peligro es proporcional al pago. Hancock se muestra muy agradecido por la oportunidad de probarse. El oficial se aleja prometiendo entregarle la carta personalmente al día siguiente. El chico aprieta los dientes con una determinación feroz. Está decidido a demostrarle a ese tipo lo que realmente significa realizar una entrega urgente de verdad. El muchacho golpea la superficie con fuerza mientras se pregunta si realmente existe algo que sea imposible de lograr para él. En una oficina privada, Hancock discute los detalles de la difícil misión. Se muestra decidido a manejar el encargo con la máxima fiabilidad. El hombre al otro lado del escritorio señala que es la primera vez que el chico le pide un favor similar, cuestionando su repentino interés en los caprichos del oficial. Con una sonrisa de suficiencia, el muchacho admite que solo intenta avanzar hacia su meta. Su interlocutor le advierte seriamente que tenga cuidado de no morir en el proceso. Hancock se jura a sí mismo que demostrará su valía para dar un paso más hacia el misterio del tren subterráneo. Esa noche, una pesadilla sobre Park Chung-hee lo atormenta. Los cálculos de probabilidad de supervivencia muestran cifras aterradoras mientras ella le agradece con una sonrisa ensangrentada. El chico abre los ojos de golpe, despertando del horror con la mirada perdida y el corazón latiendo a 1000 por hora. Se sienta en la cama, empapado en sudor y tratando de recuperar la calma tras el traumático recuerdo que acaba de revivir. Agacha la cabeza con frustración, sabiendo perfectamente que ese sueño doloroso seguirá perturbando su mente por un buen tiempo. A la mañana siguiente, Hancock se encuentra nuevamente con el oficial de gafas en los pasillos del complejo gubernamental. Con tono audaz, el muchacho le pregunta si la carta que lleva consigo es precisamente el encargo que debe ser entregado hoy. El oficial intenta quitárselo de encima diciendo que tiene prisa, pero Hancock no retrocede y le asegura que él también tiene asuntos urgentes. El chico lo deja helado al revelarle que su misión es entregarle una carta precisamente a él. El oficial se queda sin palabras ante semejante noticia. El oficial de gafas se muestra incrédulo, asegurando que él mismo verificó el nombre del repartidor asignado originalmente. Hancock le explica con calma que esa persona tuvo un contratiempo inevitable, por lo que él ha venido en su lugar. El chico le entrega unos documentos oficiales, indicando que el proceso de autorización se realizó siguiendo estrictamente todos los protocolos. Añade con un toque de ironía que todo se ajusta a las normas que tanto parecen gustarle al oficial. Hancock lo mira con una expresión desafiante y le pregunta si no le parecería un gran logro que terminara el encargo 2 días antes de la fecha límite marcada. Este tipo rebosa confianza en sus propias capacidades. El oficial guarda silencio mientras sostiene los papeles, observando al muchacho con una mezcla de sospecha y curiosidad. La tensión entre ambos es evidente en este encuentro privado. Con una mirada penetrante a través de sus lentes, el oficial le pregunta directamente cuál es su verdadera motivación. Se pregunta si todo este empeño se debe simplemente a una cuestión de orgullo personal. Hancock responde con indiferencia que no entiende a qué se refiere, alegando que para él solo se trata de cumplir con su trabajo. Su rostro permanece imperturbable ante el interrogatorio. Finalmente, el oficial le entrega el sobre rojo que contiene la peligrosa misión. El chico lo toma con firmeza, aceptando formalmente el reto que acaba de arrebatarle a otro repartidor. Una vez entregada la carta, el hombre le ordena que se marche de inmediato. Antes de que Hancock se retire, lo llama por su nombre completo una última vez. El oficial le advierte que si realmente logra completar la entrega en 2 días y regresa sano y salvo, las cosas cambiarán. Deja la frase en el aire, sembrando una duda en la mente del joven. Sacudiendo la cabeza, el hombre decide no decir nada más y simplemente le pide que intente sobrevivir para que puedan volver a verse. Hancock se aleja mientras el oficial lo observa con una expresión indescifrable. Hancock camina por los pasillos del complejo gubernamental, cargando con una nueva misión. El remitente es alguien llamado Soyong-an, un nombre que le resulta completamente desconocido. El joven cartero observa con curiosidad el sobre rojo que sostiene entre sus manos.
A simple vista, parece una carta común, pero en este mundo nada es lo que parece. Este sobre tiene un diseño infantil y adorable que no encaja para nada con la seriedad de su remitente. Hancock siente que hay algo extraño detrás de esta entrega. Se pregunta si realmente ese hombre escribió estas líneas con sus propias manos. La duda empieza a crecer en su mente mientras continúa su camino. Es una situación difícil de imaginar, incluso para alguien tan calculador como él. Algo en todo esto le genera una punzada de sospecha. Sin embargo, su atención se desvía hacia otro objeto que guarda con recelo, una esfera brillante y misteriosa. Es un core, el núcleo de poder que todos codician en este apocalipsis. Sus pensamientos regresan a hace unos días, cuando se enfrentó a criaturas aterradoras en su camino junto a Kyung-Ge. Sabía que un monstruo líder como aquel debía ocultar un core excepcional en su interior. Ese fragmento de energía no fue gratuito, fue obtenido gracias al sacrificio de Kyung-Ge. El peso de esa pérdida se refleja en la intensidad con la que aprieta el objeto. Hancock guarda la esfera contra su pecho, sumido en un silencio sepulcral. Sabe que posee algo extremadamente valioso, pero también muy peligroso. Antes de partir hacia su destino final, considera hacer una pequeña parada técnica. Necesita respuestas antes de arriesgarlo todo en Incheon. Todo comenzó cuando el cielo desató su furia sobre la humanidad sin previo aviso. Fue el inicio del fin, un momento que cambió el destino de todos para siempre. Gigantescas columnas negras se clavaron en la tierra como estacas mortales. Nadie sabía de dónde venían, pero el terror se apoderó de las ciudades en un instante. Desde esos pilares gigantescos, una oscuridad absoluta empezó a extenderse por todas partes. Era una niebla que traía consigo algo mucho peor que la falta de luz. Hordas de monstruos surgieron como un incendio forestal, arrasando con todo rastro de civilización. Pero en medio de esa desesperación total, la naturaleza dejó una última herramienta de supervivencia. Esa herramienta eran los cores, núcleos de poder que podían ser una bendición o una maldición eterna. Hasta el día de hoy, Hancock sigue buscando el verdadero significado de su existencia. Ni siquiera él ha logrado descifrar por completo el misterio que encierran estos fragmentos. Es un enigma que parece burlarse de su intelecto. Aún así, ahora tiene en su poder un espécimen extremadamente raro. Sabe que no puede confiar en cualquiera para evaluarlo, por lo que se dirige a buscar a un experto. Pero juzgar el valor de algo así por cuenta propia es imposible, incluso para un hunter experimentado. Si se equivoca, lo que sostiene en su mano podría ser simple basura espacial. Finalmente llega ante Eong, un veterano experto en la tasación de cores que parece no tener paciencia para tonterías. El anciano lo recibe con desprecio, llamando chatarra a lo que Hancock le presenta. Hancock mantiene la calma y le pide cortésmente que lo analice para estar completamente seguro. Eong se burla, preguntándose de dónde un simple cartero sacaría algo que valga la pena mirar. El joven insiste, asegurando que pagará cualquier tarifa necesaria con tal de que el experto haga su trabajo. Su mirada muestra que no aceptará un no por respuesta, pero el viejo se pone furioso y le exige que se largue, diciendo que no piensa perder su tiempo con basura imposible de identificar. Parece que la negociación ha llegado a un muro de piedra. Hancock suelta un suspiro de frustración al darse cuenta de que, después de trabajar juntos tanto tiempo, el hombre ni siquiera recuerda su cara. Es una situación agotadora. El problema es que Eon ya pasó los 70 años y tiene Alzheimer, por lo que comunicarse con él es una misión imposible. El anciano vive perdido entre sus propios recuerdos la mayor parte del tiempo. Al ver que la lógica no funciona, el chico decide probar un enfoque diferente mencionando a la hija del hombre. De inmediato, la actitud del evaluador cambia y se pone muy alerta, lleno de preocupación. Hancock decide jugar su última carta, preguntándole a Eong si ya ha olvidado la carta que supuestamente le entregó a su hija. Con una cara totalmente seria, el chico miente diciendo que se la entregó en mano y que ella incluso le mandó saludos de agradecimiento. El corazón del anciano se ablanda ante la noticia y murmura que no era necesario agradecer por un favor tan pequeño. Conmovido por la supuesta bondad del cartero, el experto accede a realizar la tasación de forma gratuita como un favor personal. Aún así, Hancock coloca algo de munición sobre la mesa como muestra de gratitud, aunque admite sentir un ligero remordimiento por su engaño. La realidad es que el joven nunca ha visto a la hija del tasador en toda su vida. Todo es parte de un plan calculado. Mientras Eong se retira, Hancock reflexiona sobre la enfermedad de este tipo. Esa hija no es más que una triste alucinación producto de su Alzheimer. Es un truco cruel,
pero usar a esa chica inexistente es la única forma de obtener resultados inmediatos. Se justifica pensando que, al final, ambos salen ganando algo. Poco después, el veterano regresa con la esfera y confirma sus peores sospechas. Para él, este objeto no es más que basura peligrosa. Con una mirada sombría, le advierte que nunca intente usarlo. La tasa de fallo de este core es de un aterrador 99%. El chico observa el núcleo brillante, consciente de que en este mundo roto, usar este tipo de energía requiere una precaución extrema. Pero si alguien lograra tener éxito, el objeto liberaría una fuerza oculta que está totalmente fuera de la escala humana. Existen muchos tipos. Algunos generan electricidad y otros permiten restaurar las comunicaciones en un mundo que fue dividido hace años. Sin embargo, los más letales son los Power Cores, que otorgan una fuerza sobrehumana pero con una tasa de mortalidad casi total. La advertencia de no ser un iluso resuena en su cabeza. Hancock se pregunta por qué siempre termina con las cosas más peligrosas en sus manos. Justo cuando intenta escabullirse del lugar, una voz afilada lo detiene en seco llamándolo chico de las entregas. Su rostro palidece al reconocer a quien lo ha atrapado. De todo el complejo gubernamental, ella es la última persona a la que quería enfrentarse hoy. Una nube de humo entra en escena mientras una voz femenina se burla de él por volver a usar el truco de la hija inventada. Se trata de la doctora Myung, quien aparece con un cigarrillo y una mirada de irritación absoluta. Le exige al chico que deje de jugar con la mente de su paciente. El muchacho intenta mantener la compostura y se defiende, alegando que él es un profesional que siempre paga sus deudas de una forma u otra. Pero esta mujer no le cree ni una palabra y le da una lección sobre moral básica. Se burla de su orgullo, sabiendo perfectamente lo desesperado que está por dentro. Él se queda en silencio porque sabe que ella tiene razón. Realmente tuvo que llegar a extremos ridículos para poder asegurar esta misión. Recuerda haber tenido que mover hilos con el director Baez solo para arreglar el papeleo necesario y conseguir este trabajo específico. Hancock admite que le quitó el encargo a otro mensajero a la fuerza, inventando que el pobre hombre estaba enfermo para poder venir él. La doctora Myung sigue echando humo y llama cobarde al remitente original por no dar la cara en una entrega tan importante. Hancock piensa que encontrarse con esta doctora es exactamente la razón por la que no quería venir. La doctora Myung lo acorrala, recordándole que él le debe una por todo lo que ella ha hecho. El chico solo suspira, llamándola una mujer difícil de tratar. Los ojos rojos de ella brillan con una intensidad amenazante en medio de la conversación. Ella le exige que respete su posición como profesional, aclarando que no le importa que tan increíble haya sido él como Hunter en el pasado. Lo mira con frialdad mientras le recuerda que, en este momento, no es más que un simple repartidor común y corriente. Una luz de alarma roja parpadea en la penumbra del complejo, marcando el inicio de algo importante. En este mundo devastado, existen personas que lograron sobrevivir tras usar cores con tasas de éxito casi nulas. Esos sobrevivientes no solo conservaron la vida, sino que despertaron habilidades especiales y únicas de combate. Quienes poseen el poder de los cores son reclutados con prioridad en la organización de los Hunters para misiones de alto secreto. Hancock observa el horizonte, revelando para sí mismo que él es precisamente uno de esos pocos supervivientes que lo lograron. Una imponente estructura tecnológica se alza sobre el complejo gubernamental. Un anuncio oficial le desea suerte a Wu Hancock, indicando que la campaña debe completarse en un plazo estricto de 48 horas. La advertencia es clara, cualquiera que no regrese a tiempo será considerado muerto en cumplimiento del deber, sin excepciones. Y por si fuera poco, todos sus bienes personales serán confiscados por el Tesoro Nacional de inmediato. El muchacho revisa su equipo, molesto por llevar ya un retraso considerable debido a que la doctora lo retuvo demasiado tiempo para su chequeo. Sabe que debe acelerar el paso de inmediato si quiere cumplir con el plazo establecido y sobrevivir. Esta no es una entrega cualquiera. Se trata de un envío especial de alta velocidad hacia una zona de peligro extremo. El destino es la aldea AAA en Incheon, un lugar en ruinas donde incluso un ciervo observa cauteloso desde las sombras. Namdon es básicamente un campo de batalla para los ambiciosos, donde el poder cambia de manos tan rápido que nadie puede seguir el ritmo. Esa aldea es especialmente infame por ser un territorio completamente aislado de la realidad exterior. La orden es estricta, la entrega debe ser personal. Aún así, Hancock planea terminar el trabajo 2 días antes de lo previsto. Está decidido a demostrarles a todos de lo que es capaz un verdadero profesional de su calibre. Se detiene un momento entre los escombros para consultar su mapa. Hace mucho tiempo que no recorría este camino tan desolado. Hancock recuerda que antes había un refugio por aquí,
pero ahora solo quedan las cenizas dejadas por las columnas negras. Buscar ayuda en este lugar parece una causa perdida. El chico analiza sus opciones para rodear la destrucción, sin saber que no está tan solo como pensaba. Mientras Jungkook observa desde las sombras, escucha una conversación sobre un precio que parece absurdamente alto, casi un robo a mano armada. A lo lejos, entre las ruinas y el atardecer, dos figuras están sobre un puente. Una de ellas exige que entreguen la comida si la tienen, pues no piensa quedarse a esperar. El chico se da cuenta de que se trata de otros repartidores de su misma organización. Se pregunta si están teniendo algún tipo de disputa con los habitantes locales. Se oculta tras una pared, espiando con cautela la situación. Sus rostros le resultan familiares, seguramente los ha visto en la sede central un par de veces. Por un momento siente alivio, pensando que finalmente podría pedirles indicaciones en este lugar tan desolado y confuso. Pero su alivio se convierte en escepticismo al ver con quienes están tratando. Piensa que un Talkem debe estar desesperado o ser un suicida para confiar en ese tipo de gente. Uno de los repartidores de la sede decide marcharse de inmediato, sin importarle lo que hagan los demás, a pesar de que otro le pide que escuche primero la situación. Cerca de allí, unas figuras misteriosas con largos abrigos y capuchas permanecen en silencio absoluto. Parecen ser quienes realmente controlan la zona. De repente, Jungkook escucha una voz justo detrás de él. Alguien viejo acaba de irse y ahora aparece un nuevo invitado de inmediato. Al darse la vuelta, se encuentra con un anciano de baja estatura con un gorro de cartero que le pregunta hacia qué dirección planea ir. El anciano misterioso señala al otro grupo, mencionando que está negociando con los gobernantes locales de esta zona y se ofrece a guiar a Jungkook por una pequeña tarifa. El muchacho lo mira con mucha sospecha. Se pregunta si realmente debería confiar en las palabras de este misterioso desconocido que apareció de la nada. El hombre le dice que no ponga esa cara de preocupación. Afirma con tranquilidad que su gente, en realidad, es muy amante de la paz. Un primer plano de la boca del anciano revela una sonrisa astuta y algo inquietante mientras repite lo mucho que aman la armonía. Jungkook se queda paralizado por un segundo, sintiendo algo muy extraño en el ambiente que lo rodea. Recuerda la primera regla tras salir de la sede central: sobrevivir. Y la ley más importante para mantenerse con vida es tener cuidado con lo que dicen los demás. Sabe que cualquiera que hable de paz suele ser un mentiroso redomado. Observa al anciano con ojos fríos y calculadores, sin bajar la guardia. Finalmente decide marcharse, calificando el encuentro como una pérdida de tiempo innecesaria. Pero el hombre le pide que espere un momento más. Jungkook piensa para sí mismo que es mejor encontrar su propio camino que confiar en alguien con ese aspecto tan sospechoso. De pronto, el anciano aparece justo a su lado y le agarra el brazo con fuerza. «Oh, tu físico se ve bastante bien, jovencito». El protagonista se asusta. ¿De dónde salió este tipo? Ni siquiera lo escuchó moverse. El extraño chasquea los dedos, diciéndole que pasó su prueba y que debe seguirlo. El anciano misterioso camina delante de él, preguntándole por qué se queda ahí parado. Jungkook le cuestiona hacia dónde planea entregar su mercancía en realidad. «Al mismo lugar que tú», responde el anciano con una sonrisa de oreja a oreja. El chico se queda desconcertado. ¿Cómo podría saber su destino secreto? El desconocido se ríe asumiendo que el único destino posible es Busan, pero Jungkook lo corrige diciendo que en realidad se dirige a Incheon. El anciano se emociona al escuchar eso y lo agarra del brazo para ponerse en marcha, asegurando que él también va hacia allá. Jungkook observa de reojo, manteniendo su sospecha sobre el extraño anciano que acaba de aparecer de la nada en este lugar tan peligroso. Mientras el sol se pone, se divisan a lo lejos las figuras de los repartidores que intentaron engañarlos antes. El muchacho se pregunta qué oscuras intenciones tendrían realmente esos sujetos. El anciano le explica con desdén que solo son basura local que ha bloqueado el área para aprovecharse de los viajeros inexpertos. Los llama bastardos sin rodeos. Jungkook no puede evitar preguntarle cómo es posible que sepa tanto sobre sus asuntos privados. Le exige que le diga en qué se basa para afirmar que conoce su destino secreto. Con una risa burlona y apuntando con el dedo, el anciano asegura que todo es gracias a su infalible instinto. El chico concluye que este hombre no es para nada un civil normal. El anciano insiste en acompañarlo hasta Incheon, a pesar de que Jungkook intenta por todos los medios que cada uno siga su propio camino por separado. El joven suspira para sus adentros. Él nunca aceptó realmente esta compañía forzada, pero parece no tener otra opción razonable por ahora.
El hombre ríe a carcajadas, diciéndole que solo tiene que seguirlo para que todo salga bien. Jungkook siente un aura de intención asesina tan fuerte que lo hace estremecerse, es algo mucho más aterrador que lo que desprende incluso el director Bae. Caminando entre las ruinas, el anciano le pregunta su nombre. Al escuchar Woo Jeong-kook, se emociona al descubrir que comparten el mismo apellido y lo llama afectuosamente hermano. Empieza a parlotear sobre cómo todos los del clan Woo tienen sus raíces en Danjan y que ahora son prácticamente familia. Jungkook le pide que guarde silencio y confirma que su destino exacto es Incheon. Mientras avanzan por el asfalto agrietado, el hombre le pregunta a qué zona específica se dirige. La respuesta es contundente: busca llegar a la aldea AAA. El anciano advierte que ese es un lugar donde nunca llega el correo externo y que Jungkook ha tenido muy mala suerte con su encargo. El chico insiste en que es su misión y que debe llegar a toda costa. Jungkook se fija en los pies del anciano y nota algo muy inquietante: el hombre está ajustando su ritmo de caminata para que coincida perfectamente con el suyo, sin fallar ni un solo paso. Analiza la situación y recuerda cómo el anciano rechazó ir con los otros para adentrarse solo en esta zona peligrosa. Sospecha que el viejo vio a través de las mentiras de los tipos de antes incluso antes que él mismo. Se sorprende de lo silencioso que es el hombre al moverse. Se pregunta si lo ayudó a escapar por pura bondad o si tiene sus propios planes de supervivencia. Sea como sea, definitivamente no es un tipo cualquiera. Con el sol casi oculto tras los edificios destruidos, el anciano señala un antiguo bar público y sugiere entrar allí para pasar la noche antes de que oscurezca del todo. La oscuridad absoluta empieza a envolver las ruinas mientras se instalan como pueden en el refugio improvisado. Jungkook observa con atención al anciano tendido en el suelo. Se pregunta si realmente ha caído en un sueño profundo o si solo está fingiendo para que él baje su guardia. Nota que, incluso dormido, el hombre no suelta un pequeño maletín, abrazándolo con fuerza contra su pecho. Jungkook está seguro de que allí guarda algo muy valioso para su protección personal. Recostado contra la pared, el joven decide cerrar los ojos solo por 30 minutos para recuperar energías, planeando despertarse después para vigilar atentamente el resto de la noche. Woo Jeong-kook se encontraba en un callejón oscuro, sumido en sus pensamientos mientras el ambiente se volvía cada vez más pesado. El chico sabía que en este mundo post-apocalíptico, bajar la guardia era sinónimo de muerte. De repente, sus ojos se afilaron al detectar un movimiento casi imperceptible entre las sombras. Su instinto de supervivencia, forjado en 1000 batallas, se activó al instante. Sin dudarlo, el muchacho apretó con fuerza la empuñadura de su arma, listo para disparar ante cualquier amenaza. El frío metal contra su palma era la única seguridad que necesitaba. Frente a él apareció el anciano misterioso, un mensajero veterano que también le apuntaba directamente a la cabeza. Ambos estaban en un punto muerto donde el más mínimo error desataría el caos. El anciano soltó una pequeña risita burlona, elogiando la aguda intuición de Jeong-kook para detectarlo. Este tipo parecía estar disfrutando de la tensión del momento. Jeong-kook no se dejó intimidar y le respondió con una mirada gélida, asegurando que cualquiera que no tuviera cuidado ya habría perdido la vida. Él no estaba para juegos ni charlas amistosas. La tensión en el callejón se podía cortar con un cuchillo mientras ambos mantenían sus armas en alto. Ninguno de los dos mensajeros estaba dispuesto a ceder ni un milímetro de terreno. Sus miradas se cruzaron en un duelo silencioso de voluntades, buscando cualquier rastro de duda en el otro. El aire se sentía eléctrico, cargado con la posibilidad de un tiroteo inminente. Justo cuando la situación estaba por explotar, una tercera figura apareció tambaleándose desde la entrada del callejón. El nuevo intruso rompió el equilibrio mortal entre los dos hombres. Una voz desesperada gritó, suplicando que por favor no dispararan mientras se acercaba con las manos en alto. Los dos combatientes se quedaron desconcertados por la interrupción. Se trataba del tío Kem, un mensajero anciano de aspecto demacrado que parecía estar al borde del colapso total. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y un pánico puro que no podía ocultar. El anciano misterioso se sorprendió al reconocer a su compañero, preguntándose qué estaba haciendo allí en ese estado. Él creía que el pobre hombre se había ido con otro grupo hace tiempo. El tío Kim intentó acercarse a ellos buscando ayuda, pero su andar era errático y pesado. El hombre apenas podía mantenerse en pie mientras balbuceaba palabras incoherentes por el miedo. Jeong-kook, manteniendo su frialdad característica, le ordenó de inmediato que se detuviera donde estaba.
El chico no confiaba en nadie, ni siquiera en un anciano que parecía inofensivo. Giró su arma rápidamente hacia el recién llegado, exigiendo que no se moviera ni un solo centímetro más. Su mirada era letal y sus movimientos no mostraban ni un rastro de duda. Confundido y herido, el recién llegado preguntó por qué le apuntaba si se acababan de conocer hace poco. Él no entendía la hostilidad del muchacho en un momento de tanta necesidad. El tío Kim frenó en seco al escuchar la amenaza, sintiendo que sus piernas ya no podían sostenerlo más. Su bota chirrió contra el suelo al detener su avance por completo. Entre sollozos, le rogó al protagonista que por favor le salvara la vida, mientras algo extraño comenzaba a brillar bajo su ropa. El terror en su voz era genuino y desgarrador. Jeong-kuk no bajó el arma y le ordenó que levantara las manos lentamente para abrirse la chaqueta. Él ya sospechaba que algo andaba muy mal con la presencia de este hombre. Aterrorizado, el anciano obedeció y comenzó a bajar la cremallera de su uniforme con manos temblorosas. El chico lo observaba atentamente, listo para reaccionar ante cualquier sorpresa desagradable. Mientras el tío Kim abría su chaqueta, el anciano misterioso se quedó petrificado al notar una luz roja que emanaba del pecho de su amigo. El silencio en el callejón se volvió sepulcral. El anciano de bigote no podía creer lo que veía, dándose cuenta de la magnitud del peligro en el que estaban metidos. Su rostro reflejaba una mezcla de horror y lástima por su colega. Al abrirse la prenda por completo, un destello carmesí iluminó la oscuridad del lugar. Lo que había debajo de la ropa era una pesadilla tecnológica que nadie esperaba ver allí. Tenía una bomba de tiempo pegada al cuerpo y el reloj no se detenía. El pobre hombre se había convertido en una trampa humana sin tener la menor idea. El anciano de bigote le gritó furioso por haber caído en una trampa tan obvia. Le reclamó por ser tan confiado en un mundo así, lo que obligó al hombre a dar su versión de los hechos. El tío Kim continuó su relato con voz temblorosa, explicando que aquellos hombres no parecían malvados al principio porque iban acompañados de un niño. Fue esa pizca de humanidad lo que lo hizo bajar la guardia y caer directamente en sus garras. Woo Jeong-kuk lo escuchaba con una expresión imperturbable, sabiendo perfectamente que ese era el truco más viejo y efectivo de los traficantes de personas. En este mundo, usar la inocencia como cebo era una táctica tan común como letal. El muchacho reflexionó sobre la crueldad de la situación, entendiendo que si uno todavía tenía la capacidad de pensar racionalmente, jamás confiaría en un niño de 5 años que deambula solo por el exterior. El pequeño no era más que una herramienta diseñada para hacer que las víctimas se volvieran descuidadas. Dirigiéndose al anciano misterioso, Jeong-kuk le advirtió que si continuaban perdiendo el tiempo allí, las cosas solo empeorarían para todos. El anciano de bigote asintió, comprendiendo que el peligro real aún acechaba en las cercanías. El joven miró hacia la oscuridad del callejón, convencido de que los secuestradores debían estar escondidos en algún lugar cercano, observando cada uno de sus movimientos. La sensación de ser vigilado se volvía cada vez más opresiva. El chico analizó el panorama desolado de la ciudad en ruinas, sabiendo que quien tuviera el detonador no andaría muy lejos. Aunque no estaba claro cómo planeaban activar la carga, sus intenciones eran tan transparentes como maliciosas. El plan de los criminales era simple pero efectivo: usar al tío Kim como carnada para atraer a rescatistas incautos y luego eliminarlos a todos de un solo golpe. Después, solo tendrían que dedicarse a saquear las pertenencias de los cadáveres esparcidos por la zona. Con una frialdad que helaba la sangre, Jeong-kuk se disculpó con el anciano, pero le aclaró que a sus ojos él ya era un hombre muerto. El muchacho sabía que en su estado actual, el veterano mensajero era poco más que una bomba andante sin salvación posible. El pobre hombre suplicó una vez más que no lo abandonaran a su suerte en aquel lugar tan desolado. Jeong-kuk, manteniendo su arma lista, lamentó que después de tanto tiempo, el hombre todavía no entendiera la gravedad de su situación. El protagonista le dio una instrucción final muy precisa: debía pegar la parte de su cuerpo con la bomba al suelo y quedarse completamente inmóvil. El chico quería minimizar el daño de la explosión si ésta llegaba a ocurrir, mientras le preguntaba si tenía más explosivos ocultos en su espalda. El tío Kim negó con la cabeza, asegurando que solo tenía esa carga en la parte frontal de su cuerpo. Jeong-kuk lo observó por un momento y le exigió que escuchara con mucha atención lo que estaba a punto de decirle. El muchacho se acuclilló frente al anciano derribado y le pidió que le contara absolutamente todo lo que supiera sobre esos tipos. Cualquier fragmento de información, por pequeño que fuera,
podría ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Con la mano apoyada en el asfalto frío, el veterano comenzó a recordar los detalles de su cautiverio. Aseguró que eran muchos, probablemente más de una decena de hombres armados y organizados. El hombre reveló que entre ellos había 2 sujetos que parecían ser los líderes del grupo. Al parecer, estaban conspirando para lanzar un ataque y apoderarse de otro asentamiento cercano para expandir su poder. Jeon-kuk perdió la paciencia por un momento y le exigió que le dijera la ubicación exacta de la guarida de inmediato. El tío Kem, con el rostro desencajado por el dolor y el miedo, confesó que no lo sabía con certeza ya que lo habían tenido cautivo en un lugar oscuro. El anciano recordó un detalle adicional importante: los criminales mencionaron que planeaban contratar mercenarios profesionales para reforzar sus filas. Jeon-kuk comprendió que si estaban movilizando a gente así, definitivamente no se trataba de una simple banda de ladrones de poca monta. El muchacho analizó la silueta de los enemigos en su mente, sospechando que el hombre con el que había hablado antes era seguramente uno de los cabecillas. La red de engaños y violencia se volvía cada vez más compleja ante sus ojos. El anciano misterioso miró a su compañero con una mezcla de tristeza y frustración, lamentando profundamente la suerte del pobre hombre. Este tipo siempre había sido demasiado blando y eso finalmente le había costado todo. El anciano de bigote comenzó a alejarse del lugar, asegurando que si lograba sobrevivir y regresar a la sede central, informaría detalladamente sobre todo lo que había ocurrido en ese callejón. Él sabía que su tiempo allí se había agotado. El tío Kim lo miró con ojos suplicantes desde el suelo, preguntándose si realmente no le quedaba ninguna oportunidad de salir con vida de esa pesadilla. El peso de su destino inminente parecía aplastarlo contra el pavimento. Jeon-kuk se giró para marcharse, comentándole con una frialdad pragmática que poder despedirse de este mundo en paz ya era una gran suerte en los tiempos que corrían. Sus palabras no buscaban consuelo, sino una aceptación cruda de la realidad. El anciano se quedó en silencio, con las lágrimas rodando por sus mejillas mientras asimilaba su final. Ya no quedaban más súplicas ni gritos, solo una resignación amarga ante el inevitable desenlace. La cámara se alejó para mostrar la inmensidad de la ciudad destruida, un recordatorio constante de que este mundo no perdonaba la debilidad. En este entorno implacable, los monstruos, los asesinos y las explosiones eran la única constante. Los 2 mensajeros se alejaron por el pasillo oscuro, dejando atrás aquel triste final. Sabían perfectamente que en este mundo la vida es corta y se puede apagar en cualquier momento. El tío Kim se quedó solo en el suelo, esperando a que su contador llegara a 0. Su sacrificio fue lo último que quedó en pie antes de que el silencio envolviera las ruinas de la ciudad. La vista desde las alturas revelaba una ciudad completamente en ruinas, donde los escombros y los vehículos abandonados eran los únicos testimonios de una civilización que ya no existía. El ambiente era pesado y sombrío bajo la luz mortecina del crepúsculo. Woo Jeon-kuk y el anciano misterioso caminaban por la calle solitaria, con sus sombras alargándose sobre el asfalto agrietado. El muchacho avanzaba con cautela, siempre atento a cualquier peligro que pudiera surgir de entre los edificios derruidos. De pronto, un destello rojo proveniente de uno de los edificios cercanos llamó la atención del protagonista. El joven se detuvo en seco, observando con desconfianza la extraña luz que rompía la monotonía del paisaje gris. El chico analizó la situación con ojos agudos, sospechando que se trataba de una señal o de algún tipo de tecnología avanzada. En este mundo, cualquier anomalía visual solía ser el preludio de un encuentro peligroso. El veterano mensajero se acercó a él para hablarle sobre el incidente relacionado con el tío Kim. Mientras lo hacía, el muchacho sostenía una pequeña pieza metálica, escuchando con atención pero sin despegar la vista del horizonte. El anciano de bigote le preguntó con curiosidad por qué estaba recopilando información sobre aquella banda de ladrones de manera tan minuciosa. Jeon-kuk le explicó con calma que, dado que se habían atrevido a atacar a un mensajero, necesitaba tener todos los detalles posibles para informar correctamente en la sede central. El anciano misterioso lo miró con escepticismo, preguntándole si realmente solo tenía la intención de informar o si en el fondo estaba planeando buscar venganza por su cuenta. El muchacho simplemente le devolvió una mirada imperturbable, sin confirmar ni negar sus sospechas. El anciano comentó que el tío Kim llevaba consigo un núcleo valioso que nunca quiso utilizar, algo que sin duda debió llamar la atención de los criminales.
Jeong-Kook analizó la revelación, comprendiendo que los atacantes habían obtenido un botín mucho más preciado de lo que imaginaban inicialmente. La conversación se volvió más técnica al mencionar que el objeto en cuestión no era de gran calidad y que tenía una altísima tasa de fracaso del 98%. El joven se preguntó si se trataría de un núcleo perteneciente al sistema de habilidades, lo cual explicaría su inestabilidad. Sentado a la vera del camino junto a su mochila de reparto, el veterano afirmó que él lo habría guardado como una última carta bajo la manga para una situación de vida o muerte. Sin embargo, también reconoció que en la práctica las cosas nunca eran tan sencillas como parecían sobre el papel. El hombre de mostacho reflexionó sobre lo difícil que era actuar con éxito cuando la muerte ya parecía estar grabada en el destino de uno. El reflejo de una pequeña esfera brillante en su visor táctico le daba un aire de seriedad absoluta a sus palabras. Cambiando de tema, el anciano le hizo ver al chico que él tampoco parecía ser un mensajero común y corriente. Mientras caminaban, la atmósfera entre ambos se volvía cada vez más tensa a medida que salían a la luz los secretos de cada uno. Con una sonrisa astuta, el veterano le mencionó que había oído rumores sobre su arma, una pieza rara capaz de disparar incluso rayos láser desde un segundo cañón. Jeong-Kook le pidió de inmediato que guardara silencio sobre ese asunto, asegurando que solo utilizaba un tipo especial de munición. El anciano insistió, diciendo que nadie creería que un simple repartidor de cartas llevara consigo el armamento avanzado de un hunter profesional. Ante la pregunta de dónde lo había sacado, el joven simplemente respondió con evasivas, sugiriendo que lo había encontrado por casualidad. Señalándolo con el dedo, el veterano le advirtió que no intentara engañarlo, ya que ese equipo de alta gama solo pertenecía a los miembros de la prestigiosa familia Wu. El muchacho mantuvo su postura, afirmando con tranquilidad que no estaba mintiendo al respecto. Jeong-Kook recordó el momento en que decidió retirarse como hunter y entregar todo su armamento reglamentario. Sin embargo, confesó que al ver aquella pieza abandonada en el camino, simplemente no pudo resistir la tentación de recogerla por si acaso. El chico sentía que el trabajo en equipo y el cuidado de los demás definitivamente no eran para él. Contemplando los edificios en ruinas frente a él, el muchacho llegó a la conclusión de que la soledad del oficio de mensajero era, sin duda, la mejor opción para su forma de ser. Su pasado como cazador profesional parecía quedar cada vez más atrás, aunque sus habilidades siguieran intactas. El anciano misterioso se rió entre dientes, notando que el viaje actual parecía estar desviándose de lo planeado originalmente. A pesar de la incertidumbre del camino, el anciano mantenía un tono extrañamente optimista en medio de la desolación. Al ver que la noche comenzaba a caer sobre los esqueletos de los edificios, el veterano sugirió descansar un poco antes de continuar con la marcha al amanecer. Señaló una estructura cercana que parecía lo suficientemente segura para pasar las horas de oscuridad. El anciano miró hacia abajo con cautela, mencionando que creía haber visto rastros de los temidos pilares negros en la zona, lo cual hacía que cualquier refugio fuera arriesgado. Mientras tanto, Jeong-Kook realizaba un gesto extraño con las manos que desconcertó por completo a su compañero. El muchacho formó un marco con sus dedos frente a su cara, como si estuviera encuadrando una fotografía o analizando algo invisible para los demás. Sus ojos estaban fijos en un punto específico a través de esa abertura improvisada. De repente, su pupila se iluminó con un brillo azul intenso mientras activaba su habilidad especial de análisis. Con un tono seco, le aseguró al anciano que no pasaba nada raro, ocultando el verdadero propósito de su extraña acción. A través del marco de sus dedos, comenzó a visualizar datos y un porcentaje de probabilidad del 4% sobre el paisaje destruido. El joven murmuró para sí mismo que era casi imposible que lo que estaba analizando llegara a suceder realmente. El veterano mensajero se quedó intrigado y le preguntó de dónde venía tanta seguridad. Jeong-Kook se encogió de hombros, admitiendo que ni él mismo lo tenía muy claro en ese momento. Con una media sonrisa, el chico simplemente dijo que todo era cuestión de instinto. Su mirada decidida dejó claro que la conversación había terminado, al menos por ahora. A través de una ventana con los cristales rotos, se vislumbraba el interior de un edificio abandonado, sumido en una oscuridad impenetrable. El lugar parecía haber sido testigo de tiempos mejores, ahora reducido a escombros y olvido. Woo Jeong-Kook abrió lentamente los ojos, sintiendo el peso del cansancio en sus párpados. La luz tenue que se filtraba en su refugio improvisado le indicaba que el tiempo de descanso había terminado. El joven se incorporó con pesadez, preguntándose cuánto tiempo se había quedado dormido.
Tenía la intención de cerrar los ojos solo por un momento, pero el agotamiento acumulado le había jugado una mala pasada. El amanecer ya estaba sobre él. Al mirar a su alrededor, notó de inmediato una ausencia preocupante. El anciano misterioso, quien lo había acompañado hasta ese punto, ya no estaba por ninguna parte. La habitación vacía aumentaba su sensación de aislamiento. Jeong-Kook se quedó de pie en medio del refugio desolado, con su larga sombra proyectándose sobre el suelo polvoriento. El viento silbaba a través de las grietas de las paredes, acentuando el silencio sepulcral que lo rodeaba. El muchacho suspiró, recriminándose internamente por haber vuelto a bajar la guardia. En este mundo, un descuido así de prolongado solía pagarse con la vida, y él lo sabía mejor que nadie. Sin embargo, pronto descartó la preocupación por el anciano. Si aquel hombre de instinto afilado había decidido marcharse sin decir nada, no era algo que debiera quitarle el sueño. Cada uno debía velar por su propia supervivencia en el páramo. Sin embargo, el verdadero problema residía en otra parte. Una mirada de determinación fría cruzó el rostro del joven. Se sentía frustrado consigo mismo por haber permitido que su vigilancia flaqueara una vez más. Su supervivencia dependía de una alerta constante que parecía estar fallando. Sus botas resonaron sordamente contra el suelo mientras se preparaba para reanudar su marcha. No podía entender por qué se sentía tan débil y vulnerable en los últimos tiempos, una sensación que detestaba profundamente. Caminando en solitario por la oscuridad, Jeong-Kook se lamentó por la serie de errores que venía cometiendo últimamente. El peso de su mochila de reparto parecía ser el único recordatorio tangible de su misión actual en medio del caos. En ese momento, un recuerdo vívido de la doctora Myung cruzó su mente. La imagen de la joven médico, herida y sangrando pero con una sonrisa desafiante en los labios, lo atormentaba. Ella le preguntaba si todo había comenzado a desmoronarse desde aquel preciso instante. El protagonista se llevó las manos a la cabeza, tratando de apartar esos pensamientos intrusivos que no hacían más que torturarlo. Sabía que regodearse en la culpa y el remordimiento no serviría de nada para resolver sus problemas actuales. Tenía una tarea pendiente al otro lado de la ciudad. Se detuvo un momento para observar la distancia, dándose cuenta de que, incluso desde tan lejos, podía ver con total claridad su objetivo. Su visión mejorada era una de las pocas ventajas que aún conservaba de su pasado como Hunter. En el horizonte se alzaba una estructura imponente coronada por una antena de comunicaciones. Era la base conocida como AAA, un lugar que inspiraba temor incluso entre los supervivientes más curtidos de la región. AAA era el acrónimo de Anti-Aircraft Artillery, o artillería antiaérea. Se trataba de una pequeña aldea fortificada por un grupo de desertores del ejército, quienes habían tomado el control de los antiguos cañones antiaéreos de la preguerra para construir su inexpugnable base de operaciones. Aquellas armas eran tanto su escudo como el símbolo de su autoridad absoluta en la zona. Originalmente, estas piezas de artillería habían sido diseñadas para derribar aviones enemigos, auténticas reliquias de una civilización perdida. Sin embargo, los desertores las habían modificado para apuntarlas directamente hacia cualquier ser humano que osara acercarse, obligando incluso a las fuerzas gubernamentales a abandonar el área por completo. El lugar era tristemente célebre como la zona de asentamiento sin respuesta, y era la guarida de los peligrosos criminales que buscaba el muchacho. Jeong-Kook sabía que se enfrentaba a un dilema casi imposible de resolver, como entrar en un sitio diseñado para no dejar pasar a nadie. El joven observó desde las sombras la imponente entrada de la base, donde varias siluetas de guardias armados patrullaban sin descanso bajo la neblina. Se preguntaba una y otra vez qué estrategia podría utilizar para infiltrarse en aquel nido de víboras sin ser detectado. La voz de la doctora Myung volvió a resonar en sus pensamientos, cuestionando su cordura. Ella no podía creer que él realmente estuviera planeando entrar en un lugar donde incluso las autoridades se habían rendido. Sosteniendo un cigarrillo entre sus dedos, su imagen del pasado parecía juzgar sus decisiones actuales. En su recuerdo, la doctora le preguntaba quién podía estar lo suficientemente loco como para lanzarse voluntariamente hacia una muerte segura. Jeong-Kook, manteniendo su seriedad habitual, le respondía que él siempre hablaba muy en serio cuando se trataba de asuntos importantes. Ella, escéptica, le preguntaba si tenía algún plan real o si simplemente estaba improvisando sobre la marcha. El muchacho la miró con intensidad, exigiéndole que si tenía algo que decir, lo soltara de una vez por todas. La tensión entre ambos en aquel recuerdo era palpable,
reflejando una relación compleja forjada en medio de la adversidad. Con una sonrisa enigmática, la doctora Myung comentó que él siempre parecía tener una suerte increíble, por lo que no podía evitar sentirse tranquila a pesar del peligro. Sus palabras, cargadas de una confianza extraña, cerraron el recuerdo mientras Jeong-Kook se preparaba para enfrentar la realidad de la base AAA. La suerte era lo único que le quedaba en aquel momento. Woo Jung-kook llega a las imponentes puertas de la zona AAA, donde un guardia AAA vestido con equipo táctico negro lo intercepta. El soldado le pregunta con desconfianza si realmente está ahí para una entrega. El guardia le deja claro que no reciben correo de nadie y le ordena secamente que se largue del lugar. Jung-kook nota la hostilidad del ambiente, pero les pregunta si realmente comprenden el papel crucial que desempeña un mensajero. El chico explica que su deber no es solo entregar paquetes, sino también advertir sobre los peligros que acechan afuera. Al escuchar la advertencia, el soldado se tensa bajo su máscara, preguntando alarmado si los monstruos están por atacar la base. Jung-kook simplemente sonríe y muestra una carta roja decorada con stickers infantiles, insistiendo en que su objetivo es entregarla. Pequeñas piedras saltan por la tensión acumulada en el lugar, subrayando el silencio sepulcral entre el cartero y los soldados. El guardia pierde la paciencia y amenaza con pulverizarlo en un instante si se atreve a avanzar un solo paso más. Un enorme cañón antiaéreo gira lentamente para apuntar directamente al pecho del muchacho, sellando la amenaza de muerte. Jung-kook analiza la situación con frialdad, sabiendo que en este mundo devastado, una bala vale mucho más que la vida de un mensajero solitario. Con una sonrisa burlona, decide apostar una vez más por su suerte y desafiar el farol de los guardias. El chico empieza a caminar tranquilamente hacia el interior, pensando en lo mucho que aumentarán sus puntos y completa esta peligrosa misión. Sabe que entregar un paquete en una zona prohibida le dará un ascenso mucho más rápido que 10 entregas en lugares seguros. Sin dudarlo, Jung-kook extiende su mano y toca con un dedo el cañón que se supone que debería volarle la cabeza. El guardia está furioso y confundido, llamándolo loco por arriesgar su vida solo por el éxito de su carrera. Mientras sigue avanzando, Jung-kook declara que esas amenazas infantiles no lo detendrán, dejando al soldado sin palabras. El cartero mantiene su mano firme sobre el metal del cañón, cruzando la línea entre la valentía y la completa locura. Este tipo sugiere que hagan una apuesta para ver quién tiene la razón, mientras los soldados observan sus movimientos con total desconcierto. Sus ojos brillan con una luz mecánica al revelar su carta de triunfo. Sabe que el imponente cañón no tiene ni una sola bala. Jung-kook encara al guardia con superioridad, retándolo a disparar o a rendirse de una vez y aceptar la entrega. El soldado entra en pánico total, preguntándose desesperado cómo es posible que este extraño sepa que se quedaron sin munición. La presión psicológica es tan fuerte que el guardia apenas puede sostener su rifle, sintiéndose abrumado por la seguridad del chico. Sus ojos se abren de par en par con terror puro al darse cuenta de que han perdido el control de la situación frente a un simple cartero. Jung-kook los mira con una sonrisa burlona, viéndose mucho más tranquilo que los propios guardias. No parece tenerles ni un poco de miedo a pesar de que le apuntan directamente. El muchacho aparta el arma de su cara con total indiferencia, como si fuera un simple estorbo. Está claro que no piensa quedarse de brazos cruzados mientras lo amenazan. Woo Jung-kook no pierde el tiempo y con un movimiento rápido derriba al guardia AAA, quien termina en el suelo sin poder reaccionar. El estruendo del golpe deja en claro que el mensajero no es un blanco fácil. El otro soldado lo mira con una mezcla de odio y asombro, llamándolo desgraciado por atreverse a atacar a un oficial en su propia base mientras siente la abrumadora presión del chico. Sus ojos brillan en la oscuridad mientras la narración revela que este cartero oculta una ambición desmedida por completar su misión y obtener reconocimiento a cualquier precio. Desde lo alto, Jung-kook observa al hombre derrotado con total indiferencia, ordenándole que se mantenga alejado si no quiere salir más herido en este enfrentamiento. La tensión es palpable mientras el muchacho se queda quieto en medio del campo, rodeado por la hostilidad de una base que lo ve como un intruso peligroso. El chico mantiene su expresión serena, demostrando que nada de lo que hagan estos soldados podrá hacerlo retroceder en su objetivo de entregar la carta. De pronto, un nuevo soldado llamado Sargento Jeon aparece en escena y se queda petrificado al reconocer el rostro del mensajero. Sargento Wu, pregunta con voz temblorosa, rompiendo por completo el ambiente de combate. El recuerdo se traslada a una oficina donde el líder de equipo AAA, un hombre de traje y mirada afilada, interroga a Jung-kook sobre su pasado.
Le comenta que su expediente militar es tan impecable que resulta sospechoso para un cartero común. Mientras revisa los documentos, el oficial señala que parece como si el muchacho no hubiera existido antes de unirse al servicio postal, lo cual es una señal de alerta para alguien con sus evidentes habilidades. Hancock escucha en silencio, manteniendo su fachada de cartero corriente ante las agudas observaciones del líder militar que intenta desentrañar su verdadera identidad. Sus ojos se activan sutilmente, analizando cada palabra y movimiento del hombre de traje para predecir sus verdaderas intenciones y asegurar su supervivencia. La verdad sobre su pasado empieza a salir a la luz. Antes de entregar cartas, este chico era un cazador en la sombra de élite, experto en misiones encubiertas de alto riesgo. Incluso fue un instructor legendario, encargado de enseñar técnicas de supervivencia extrema a las unidades especiales del ejército que operaban en las zonas más peligrosas. La escena cambia a un rojo intenso, evocando el peligro constante y la sangre derramada en las batallas que marcaron su brutal carrera militar. Criaturas monstruosas con ojos brillantes acechaban en la oscuridad de sus recuerdos, recordándole las pesadillas que tuvo que enfrentar durante sus años en el frente de batalla. El rostro del muchacho se ilumina bajo ese resplandor escarlata, mostrando una frialdad gélida que solo alguien que ha visto el fin del mundo puede llegar a poseer. Tras un enfrentamiento pasado, el suelo quedó cubierto de cuerpos inertes, demostrando la letalidad absoluta de las habilidades que Hancock ahora intenta ocultar al mundo. Sin embargo, su rechazo a la corrupción del mando militar le costó caro, terminando en un área industrial desolada tras ser degradado a soldado común como castigo. Este tipo pasó de ser un coronel respetado a un simple peón, siendo enviado a las misiones más suicidas para que el alto mando pudiera deshacerse de él de forma silenciosa. Sentado en la oscuridad, Hancock esperaba pacientemente su oportunidad para desaparecer del radar militar y empezar de cero lejos de todas las intrigas políticas. Fue en esos momentos difíciles cuando conoció al sargento Yeon, quien siempre se mostró leal y profundamente agradecido por las invaluables lecciones de supervivencia de su antiguo mentor. De vuelta al presente, las pesadas compuertas de la base AAA se abren con un estridente chirrido metálico, permitiendo finalmente el paso al misterioso mensajero. El sargento Yeon guía al chico por los oscuros y claustrofóbicos túneles de la base, advirtiéndole que nadie allí le dará una bienvenida amistosa después del alboroto causado. Hancock camina en silencio mientras observa la decadencia de la base militar, que en el pasado era un lugar imponente. El sargento Yeon comenta con una sonrisa lo mucho que ha crecido el chico y le pregunta cómo debería llamarlo ahora que se dedica a repartir paquetes. Sargento Yeon insiste en que ahora es natural llamarlo señor repartidor. A Gu Hancock el título le suena algo vergonzoso, pero no tiene sentido discutirlo en medio de una base militar. Mientras caminan por los pasillos llenos de grafitis de la organización AAA, Hancock le pregunta a dónde planea llevarlo exactamente. El soldado le explica que primero deben reunirse con el líder del equipo, asegurándole que podrá terminar su entrega después de esa charla. Yeon comenta con una sonrisa lo complicadas y tediosas que suelen ser las reglas de los militares para los civiles. El chico le asegura que las conoce perfectamente, ya que en el fondo detesta profundamente todo ese sistema jerárquico. Se detienen frente a una puerta metálica desgastada. Tras un par de toques, una voz autoritaria les ordena que pasen de inmediato. El sargento presenta al mensajero antes de ser retirado de la sala por órdenes de su superior, quien se mantiene de espaldas observando unos mapas. El líder de equipo AAA se gira para preguntar si él es el cartero que causó tanto alboroto en la entrada. Hancock simplemente responde que no fue para tanto. El oficial menciona que escuchó rumores sobre la vieja relación entre él y el sargento, buscando confirmar si realmente se conocían de antes. El chico observa el lugar con cautela, notando que algo en esta oficina no está del todo bien. Su agudo olfato capta un intenso y metálico olor a sangre que impregna el aire, a pesar de que la habitación parece estar en orden. Hancock nota un dispensador de agua vacío y sucio, dándose cuenta de que los suministros básicos en esta base están a punto de agotarse por completo. El líder militar camina hacia él, recalcando que si alguna vez fue soldado, debería conocer perfectamente el protocolo de presentación. Con una mirada severa, el hombre le exige que se presente con la disciplina y el respeto que corresponde a un rango militar. Sin inmutarse, el muchacho le aclara que ahora solo es un repartidor y que su forma de trabajar es muy diferente a la de un soldado. Para demostrarlo, Hancock junta sus dedos de forma extraña antes de lanzarse a realizar una presentación exageradamente animada. Con corazones flotando a su alrededor y una sonrisa forzada, recita el lema del servicio postal sobre entregar paquetes con el corazón y rapidez extrema. El silencio que sigue es sepulcral.
El líder se queda sin palabras ante semejante ridiculez, mientras Hancock suspira internamente por lo difícil que es ganarse la vida. Haciendo a un lado el teatro, el chico se pone serio y le recuerda que su única razón para estar allí es cumplir con su entrega de correo. Saca la carta roja decorada con stickers, insistiendo en que debe entregar este bulto personalmente al destinatario. El oficial le advierte que la organización AAA es enemiga del gobierno y que bajo ninguna circunstancia aceptan correspondencia oficial. Añade que normalmente no permitirían que un simple repartidor entrara en sus instalaciones, pero los informes sobre él despertaron su interés. Revela que el sargento Yeon le habló sobre sus excepcionales habilidades de combate, algo que no encaja con un cartero común y corriente. El hombre le lanza una propuesta inesperada: si Hancock cumple una condición, él aceptará la carta y la misión se dará por terminada. Corrigiéndose de inmediato, el líder explica que esto es más un intercambio mutuo que les permitiría escapar de una vez por todas de ese lugar. El líder de equipo AAA mira fijamente al frente con una expresión de desesperación contenida y le revela su verdadera intención: a cambio de recibir la carta, Woo Hancock debe ayudarlo a escapar de esa base militar para siempre.